Hola Katy, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor, ¿cómo está? Chicos, les voy a pedir que envíen, por favor, su saludo de asistencia por el chat. Hola, Marco, ya lo envió. Piero Benítez, Adriana, Jennifer, Israel, Rodrigo Flores, Ramsés, a su manera, a su modo, se está manifestando también. A ver, ¿quién más está por aquí? Ruth Cosihuamán, por favor. Jerica, buenos días. Noemí, buenos días. Nadine, ¿cómo estás? A ver. ¿Saulo está presente? Ah, sí, está conectado. Muy bien, Su, Saulo. su hello es del británico avanzado 3. Saulo tan curioso siempre con Así es. sus ocurrencias, con las travesuras que hace. Sí, inglés del Vallejo. Está bien. Es tan del Vallejo que es inglés, ya ni tilde le pones, es inglés. Bueno, listo. Entonces, podemos empezar, profesor. Yo voy admitiendo a los alumnos que faltan. Ya, perfecto. Ya, muchachos, buen día. Bueno, la clase anterior, que terminó siendo el día miércoles, pues estamos un poquito atrasados porque estuve un poco mal hace unas semanas, eh, habíamos trabajado el periodo del intermedio temprano, ¿ya? Así que quiero que me confirmen que trabajamos el periodo intermedio temprano para ir viendo que están vivos por acá en el salón. Trabajamos Mochica, trabajamos Nazca, ya trabajamos Tiahuanaco, si no me falla la memoria. Confírmenme, por favor. Ahorita los quiero ver activos. Perfecto, ya, perfecto. Entonces, no se olviden algunas características generales. Recuerden que en el periodo intermedio temprano, el gobierno ya no era teocrático como en el periodo formativo, sino que era un gobierno teocrático militarista. El poder se comparte entre sacerdotes y militares. Segundo, decíamos además que las sociedades de aquella época eran llamadas con el nombre de sociedades hidráulicas porque habían generado tecnologías agrícolas para terminar aumentando la producción de alimentos en sus respectivos territorios con sus geografías tan especiales. De tal manera que, pregunta examen de admisión, los pueblos de la costa, como Moche y Nazca, van a terminar utilizando las aguas del subsuelo, los Moche con acueductos y los Nazca con galerías filtrantes. Los Huarpa van a terminar haciendo andenes o construcciones en las laderas de los cerros, como si fueran escalinatas, para poder cultivar en ellos y ampliar su frontera agrícola. Y los Tiahuanaco iban a terminar utilizando camellones, ¿ya? O guaru en los alrededores del lago Titicaca, ampliando su producción local. También decíamos que a este periodo, también además de intermedio temprano o primer desarrollo regional, se le conoce con el nombre de el periodo de los maestros artesanos. ¿Por qué? Porque las artesanías, como la cerámica, van a terminar llegando a su mayor desarrollo con dos culturas principalmente, con Mochica y sus huacos retratos y eróticos, y los Nazca con sus huacos hiperpolícromos, ¿ya? De aquella época. ¿Qué pasó o qué iba pasando al final del intermedio temprano? Te comentaba la clase anterior. A finales del intermedio temprano se termina produciendo un mega fenómeno del niño. Y ese mega fenómeno del niño va a terminar trayendo como consecuencia o inundaciones en el norte, ¿ya? O sequías en el sur. Pero sea como sea, la producción agrícola se va a terminar viendo muy perjudicada. Consecuencia de ello, se va a terminar generando una fuerte crisis económica y una fuerte crisis política. Los pueblos rechazan a sus gobiernos y muchos de ellos entran en crisis. Moche, Nazca, Lima, etc. Ahora, siempre hay alguien que termina sacando beneficio de la crisis, ¿ya? Beneficio de la crisis.
Si yo te pregunto, por ejemplo, ya, a ver si están atentos con lo que está pasando a nivel mundial. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿quién va a ser el país que va a terminar teniendo más crecimiento económico este año a nivel mundial? ¿Cuál crees que es la respuesta? China, China. ¿China? No. China no. Perú tampoco, por si acaso. Ya, por ahí me están dando respuestas en el chat. ¿Ya? China, Estados Unidos, no, tampoco. ¿Ya? Rusia, tampoco. ¿Ya? Tampoco. No vas a sacar la respuesta. ¿Ya? La respuesta termina siendo Surinam. ¿Ya? ¿Han escuchado de Surinam? O de las Guayanas, ya las Guayanas francesas que están ahí al norte de este país. Ya. Este país va a terminar teniendo un crecimiento, ya teniendo un crecimiento de 400%, ¿ya? Si no me falla la memoria. O sea, ¿por qué? El Perú no va a crecer ni 1%, ellos van a crecer 400, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha terminado encontrando grandes reservas de petróleo que han comenzado a ser explotadas este año, que está en disputa con Venezuela, además, que va a terminar generándole un problema. Pero es el nuevo país que va a terminar teniendo un crecimiento descomunal. Claro, es un país con economía muy pobre, así que su crecimiento va a terminar siendo muy fuerte, de un momento a otro, de un momento a otro. Pero, ¿para qué te vas, profe Surinam, y la situación actual si estamos hablando de Wari, como está ahí en la diapositiva? Lo que pasa, ya lo que pasa es lo que le decía hace un ratito. Cuando hay crisis, no todos los países van a ver afectados. Alguien va a terminar sacando alguna ventaja. Y ese pueblo terminó siendo Huarpa, ¿ya? Huarpa. Huarpa era un pueblo intermedio temprano en la zona de Ayacucho. Y este pueblo, el pueblo de Huarpa, ante la crisis de producción de alimentos, ante la crisis climática que se venía produciendo, pues logró su gobierno convencer a la gente de que el cambio era necesario o moría. Entonces, eran un pueblo de agricultores pobres con una geografía compleja, suelo muy rocoso, mucho cerro. Entonces, lo que va a terminar diciéndole el gobierno Huarpa a la población Huarpa es, la única manera de sobrevivir es tomando territorios en otras regiones. Pero para poder tomar territorios en otras regiones le tenemos que hacer la bronca a esos pueblos. Y para hacerle la bronca a esos pueblos, ustedes, campesinos, tienen que convertirse en militares y nosotros, el gobierno Wari, nos tenemos que convertir en un imperio, tenemos que expandirnos. Y la población entiende que este era el camino y esto va a terminar generando la transformación de la pequeña Huarpa, en el imperio Wari, que es lo que tenemos que ver ahora. Wari comienza a expandirse y este proceso de expansión territorial y de imposición política, económica y cultural es lo que lo terminamos estableciendo en un periodo llamado con el nombre del Horizonte Medio. El Horizonte Medio, ya espero que recuerdes porque la vez pasada te lo mencionaba, va a terminar siendo el periodo donde conviven dos culturas, Wari y ¿quién más? ¿Cuál es la otra cultura que convive con Wari en el Horizonte Medio? Tiahuanaco. Tiahuanaco, perfecto, ya Tiahuanaco. Le decía, Wari comienza a expandirse, le pega a todo el mundo, pero Tiahuanaco no, porque parece que de Tiahuanaco ellos, Wari, terminaron absorbiendo el culto al dios de las varas o al dios de los báculos, a lo que también llamamos como Huiracocha. Entonces, tal vez, solo tal vez por una cuestión de respeto religioso a este santuario, es que van a terminar estableciendo una convivencia con ellos. Así que Wari, ya de medio marrón que está por acá en el mapa, va a terminar siendo o va a terminar teniendo una área de influencia bastante fuerte entre costa, sierra y parte de la selva peruana. Mientras que Tiahuanaco se va a terminar desarrollando entre el norte de Chile, el sur del Perú y la zona de Bolivia en la meseta del Collao, es su zona de influencia, conviviendo ambos pueblos. Ahora. Si comenzamos a hablar de Wari, pues hay que ver ciertos datos generales. ¿Dónde se encuentra el centro original de la cultura Wari? Se termina encontrando en Ayacucho, ahí donde se había desarrollado Huarpa. Y desde ahí comienza a expandirse. ¿Hasta dónde llega? Por la costa norte va a terminar llegando hasta la zona de Lambayeque. Acá te están poniendo precisamente, vamos a utilizar algún cursor. Ahí está poniendo, mira, van a terminar llegando hasta la zona de Moche, ¿ya? Pero también van a terminar llegando por la sierra hasta la zona de Cajamarca, ¿ya? Por el norte. Por el sur van a terminar llegando hasta la zona de Arequipa, en la costa. En la sierra van a terminar llegando al Cerro Baúl. El Cerro Baúl se termina ubicando en Moquegua. Y acá yo te pongo Moquegua entre comillas. ¿Por qué? Porque el Cerro Baúl ya es una construcción de Wari fuera de sus territorios. Así se le suele considerar. Es una colonia, es un territorio Wari fuera de los dominios Wari. En esta zona de Moquegua es muy especial porque en la zona alta de este lugar
terminas encontrando una construcción en forma rectangular que se llama Cerro Baúl de los Wari. Y en la parte baja de ese mismo cerro se terminan encontrando construcciones de la cultura Tiahuanaco. En una misma región, estos pueblos convivieron y no hubo enfrentamientos. Es una muestra precisamente de esta alianza que venían teniendo estos dos pueblos. Y por la zona de la selva van a terminar llegando hacia la selva del Cusco, donde se va a terminar encontrando el Señor de Vilcas o Espíritu Pampa, ¿ya? Que termina estando acá en el mapa. ¿Ya? Son parte de estos dominios. Eso hace que nosotros llamemos a Wari, ya que nosotros llamamos a Wari como el primer imperio panandino, ¿ya? El primer imperio panandino. Recuerden acá algunos datitos, ya recuerden algunos datitos. Para que un pueblo sea llamado imperio debe tener como mínimo estos 4 requisitos que se están poniendo acá al costado, ¿ya? Acá al costado. ¿Cuáles son esos? Para que un pueblo sea llamado imperio debe tener un poderoso ejército, característica 1. Y con este ejército se supone que va a terminar teniendo guerras o va a amenazar a otros pueblos y producto de ello va a tener una gran expansión territorial. Tercero, fácil es tener, difícil es mantener. Yo le puedo pegar a todos estos pueblos que están dentro de la zona de dominio de los Wari, pero para poder mantener el control sobre ellos, lo que Wari necesita, ¿ya? Lo que Wari necesita es tener el control de las regiones a través de ciudades administrativas. Wari va a terminar construyendo ciudades en sus diferentes provincias para poder tenerlos controlados, para poder cobrar impuestos, para poder tener intercambio comercial. De esa manera, repito, Wari va a terminar teniendo ciudades administrativas para poder asegurar el dominio de las provincias. Ahora, todas y cada una de estas ciudades van a ser dirigidas por una ciudad principal o por una ciudad capital, y esa se le va a conocer con el nombre de Wari o Viñaque. Insisto, para que un pueblo sea llamado imperio debe tener como mínimo esas 4 características: ejército, gran expansión, ciudades administrativas y una ciudad capital. Profe, una pregunta. ¿Chavín fue un imperio? No, Chavín no fue un imperio. Chavín no venía teniendo ejército. Por lo tanto, si no tiene uno de estos 4 requisitos, no puede ser considerado imperio. ¿Ya? Profe, ¿los Nazca eran un imperio? Los Nazca tenían ejército. Los Nazca tenían una ciudad capital que era Cahuachi, ciudades administrativas como La Tinguín y Estaquería. Pero lo que no tiene Nazca es una gran expansión. Nazca estaba en Ica y un pedacito de Arequipa, nada más. Así que no lo podemos llamar como imperio. El primer pueblo que tiene esas características es Wari. Es el primer imperio. Y además de eso, panandino. ¿Qué significa panandino? Que tiene dominios en costa, sierra y selva alta. ¿Ya? No se olviden de ese dato también. Ahora, otras cuestiones más. Wari se ubica en dónde? Periodo, horizonte medio. ¿Qué era un horizonte según John Rowe? Es el periodo donde se difunde un estilo de cerámica en muchas regiones. Horizonte inicial o temprano, Chavín, Chavín Paracas. Horizonte medio, Wari Tiahuanaco. Es el primer imperio panandino y el segundo estado panandino. Sobre ¿quién fue el primer estado panandino? Chavín. Chavín sí es un estado teocrático con difusión a muchas regiones, pero no es un imperio en la medida que no tiene fuerza militar. Chavín había sido un estado de gran influencia, Wari también lo será, el segundo. Y el tercero van a ser los incas. ¿Ok? ¿Qué más? Cronológicamente, ¿en qué periodo se va a terminar desarrollando Wari? Bueno, Wari en su época imperial, en su época apogeo, en su época de gran expansión, va a terminar desarrollándose entre el siglo VI al siglo X, entre el año 500 y el año 900, año 1000. Ese va a terminar siendo su periodo de gran dominio sobre gran parte de lo que hoy llamaríamos Perú. Pero, habría que ver algunos otros datos más. Profe, de todo esto que está acá, ya en esta primera diapositiva, ¿podemos terminar encontrando alguna pregunta de examen de admisión? Bueno, más que de la diapositiva lo podemos ver en el mapa. San Marcos terminó preguntando hace un tiempo atrás cómo se llamaba la ciudad administrativa que venía teniendo Wari en la zona del sur de su imperio. Y la respuesta está acá en el mapa y se llama Piquillacta. Piquillacta es una ciudad administrativa en la zona del Cusco, ¿ya? Así que vamos a ir viendo ese proceso. Vamos. Desarrollo histórico. Wari va a terminar teniendo ya 3 momentos. A ustedes le deben haber enseñado en el colegio y también te están enseñando aquí en biología una cuestión muy básica, ¿no? Todos los pueblos nacen, se desarrollan, o sea, todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. En la historia también pasaba algo parecido, ¿ya? En la historia recuerden que los pueblos o las civilizaciones nacen, van a desarrollarse, luego van a su apogeo, entran en crisis, esa crisis puede ser una decadencia o pueden terminar resucitando nuevamente. Pero por lo general nacen, se desarrollan y entran en crisis. Lo mismo va a pasar acá. Le pasó a Chavín. Chavín, recuerden, nace como Huántar, pequeña cultura del formativo inferior, se convierte en Chavín,
pueblo más importante, el formativo medio, y luego entra en crisis y se convierte en Recuay. Acá vamos a terminar encontrando lo siguiente. Wari va a terminar teniendo 3 momentos de desarrollo, ¿ya? El primer momento lo vamos a terminar conociendo como el periodo de desarrollo original, el periodo de formación. Wari no nació siendo la poderosa Wari, ya la poderosa Wari. ¿De dónde nace Wari, que le estamos poniendo acá? Wari termina naciendo de una cultura llamada con el nombre de la cultura Huarpa, ubicada en Ayacucho, ya ubicada en Ayacucho, como te dije hace un rato. El pueblo Huarpa, ya con la necesidad de terminar obteniendo recursos, se termina convirtiendo en un pueblo guerrero, en un estado expansivo, en un estado militar. Esa expansión de Huarpa hace que ésta se convierta en Wari. ¿Qué cosa le da Huarpa a Wari? ¿Ya? ¿Qué le da como aporte? La población. La población Huarpa se termina convirtiendo en los militares que formarán el imperio Wari. Los Huarpa habían construido el sistema de andenes, ¿ya? Estas terrazas para el cultivo en las laderas de los cerros. Y donde Wari llegue, este sistema se va a difundir, lo cual no es tan complejo porque cerros terminamos teniendo en todo el país, ¿ya? Así que los andenes se podían aplicar con facilidad. Segundo, pero Huarpa tiene un problema. Cuando Huarpa comienza a expandirse, ¿ya? Cuando Huarpa dice, nos vamos a transformar en guerreros y vamos a expandirnos, el primer lugar donde llega Huarpa es ¿a dónde? El primer lugar a donde llega es a Nazca. Bajando por el río Grande que nace en Ayacucho, llegan al pueblo de los Nazca en Ica. Llegan, los enfrentan, los someten, le dicen, ya te pegamos, entonces danos todos tus recursos y tus tierras fértiles. Y Nazca le va a decir, oye, tú eres idiota, ¿no? Estás en Ica, ya esta zona termina siendo territorio desértico. Y con el premio del niño, peor todavía, hello, no terminamos teniendo tierras cultivables. Y el Huarpa dice, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Mira, Nazca le va a decir, tú tienes necesidad de tierras, yo tengo necesidad de recursos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a fusionarlos, ¿ya? Vamos a terminar uniéndonos y vamos a expandirnos donde están las tierras fértiles, que es para el norte. Y Wari comienza su expansión hacia el norte de manera progresiva, ¿ya? Ahora, mientras Wari va sometiendo pueblos como Lima, como Recuay, como Cuismanco, como Moche, se va dando cuenta de un problema. Yo tengo muchas regiones bajo mi mando, ¿cómo hago para administrarlas? Entonces Wari va a copiar el modelo Nazca. Nazca, te dije la vez pasada, había construido ciudades planificadas para poder organizar a su población y poder facilitar el cobro de impuestos y los trabajos. Entonces, Wari tomará el modelo de ciudades de los Nazca y lo va a terminar multiplicando. Mientras que Nazca tuvo 3 ciudades, Wari va a tener 51, ¿ya? 51 ciudades cabecera de región para el control en las provincias, ¿ya? Esto, repito, lo toman del modelo Nazca, por eso estoy poniendo ahí. De Nazca toman el modelo de ciudades administrativas y Wari lo va a terminar multiplicando. El otro pueblo que influye en el desarrollo de Wari termina siendo Tiahuanaco. Te dije hace un rato, de Tiahuanaco se va a terminar tomando el culto al dios de las varas o al dios de los báculos. Te repito, pues yo te lo mencioné en Chavín. Recuerden que estas varas representan poder. Poder en el cielo, ya la lluvia, poder en la tierra, la agricultura. Este personaje, por lo tanto, era un dios de la fertilidad agrícola, ¿ya? De la fertilidad agrícola. Y Wari va a agarrar esta figura y lo va a terminar convirtiendo en su divinidad. Solamente hay una pequeña diferencia, que te la voy diciendo de una vez, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Esta termina siendo la imagen del dios de las varas o el dios de los báculos de la cultura Wari. Que le estoy poniendo acá en un urpo, en una vasija que van a terminar utilizando ellos. Mira tú, ya mira tú. Aquí están las varas, ya, que tienen en sus manos. Pero la diferencia del dios de las varas de Wari con el dios de las varas de Tiahuanaco es su cuerpo. Este personaje viene teniendo un cuerpo más fornido, ya un cuerpo más fornido, más fuerte, más agarrado, ya. Además de eso, viene teniendo en su cinturón o en su cintura viene teniendo cabezas de animales, como las cabezas trofeo que terminaban utilizando los nazquenses. ¿Por qué? Porque lo que pasa es esto, y te lo mencioné la vez pasada, recuerden, no son los dioses quienes crean a los hombres, son los hombres quienes crean a los dioses. Si Wari es un pueblo guerrero, su dios tiene que ser un dios guerrero, y por eso le ponen una vestimenta militar, un cuerpo más fornido y cabezas de animales, no de cualquier animal. Serpiente, cóndor y jaguar. La serpiente representa la costa, el cóndor a la sierra, el jaguar a la selva. ¿Qué te está queriendo decir? Yo, el dios de las varas de los Wari, he terminado pegándole a los demás dioses y los he terminado asesinando. Y para que veas que los he matado, aquí está su cabeza. Aquí está su cabeza. Esa es precisamente la imagen que ellos quieren mostrar. Si Wari es un pueblo guerrero, su dios tiene que ser un dios guerrero. Pero repito, la imagen la toma de Tiahuanaco, pero la militarizan, ¿ya? Que los terminamos encontrando
en esta figura, ¿ya? No se olviden de eso ustedes. Así van a hacer Wari. 2 veces pregunta examen de admisión, eso que estoy planteando acá. Wari termina siendo una cultura síntesis de 3 pueblos, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. No te olvides tú, 2 veces pregunta examen de admisión. Siguiente, ya siguiente. Periodo imperial, su periodo de expansión. ¿Qué es lo que encontramos? Lo que te decía hace un rato. Huarpa se transforma en Wari y comienza a expandirse. El primer pueblo que somete es a Nazca y luego avanza hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur. Que va a establecer ciudades administrativas o también llamadas cabeceras de región, ¿ya? Para poder controlar las provincias, cobrar los impuestos y tener intercambio cultural. El otro dato a tomar en cuenta es que se va a terminar estableciendo entre la capital y las provincias una inmensa red de caminos. Y esa red de caminos se le considera como la base de lo que luego los incas llamarían como el Capac Ñan, o el camino de los incas, ¿ya? ¿Para qué terminaban sirviendo esos caminos? Uno, para facilitar la llegada de tributos de las provincias a la capital, o para facilitar el movimiento de tropas de un lugar a otro para asegurar el dominio sobre diferentes regiones. De tal manera que esta red de caminos era una forma eficiente para asegurar el dominio wari en los diferentes territorios que eran parte de su imperio, ¿ya? Ahora, que hay que tomar en cuenta también, que todo lo que sube tiene que caer. Pero para poder hablar de su decadencia, lo vamos a dejar. Esta partecita la vamos a terminar dejando para la parte final de Wari, ¿ya? Vamos a dejar un rato, todavía vamos a dejar que sean grandes. ¿Qué pasa en su economía? Te dije la vez pasada también, espero lo recuerdes, te hablé de esto, ¿ya? Te hablé de esto. A ver, te hablé de esto. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Te hablé del chat P. ¿Te acuerdas qué cosa era esto o no? Sí. Ya, ¿qué cosa era el chat P? Chincha, Chincha, ¿qué más? Tiahuanaco, Aymara y Pucara. Exactamente. Chincha, Aymara, Tiahuanaco y Pucará. Pucará en Puno, formativo superior. Tiahuanaco entre Puno y Bolivia, entre el intermedio temprano y el horizonte medio. Y los Aymaras en el intermedio tardío. En esta zona altiplánica, recuerden que la principal actividad económica era la ganadería. Y en Chincha, su principal actividad económica, como le veremos en un rato, es el comercio. Entonces recuerden, estos pueblos eran los únicos que no tenían agricultura como principal actividad económica. Si hay agricultura, sí hay cultivo, pero no es su principal actividad económica, no te olvides tú. En el caso de los Wari, si es que no está dentro de ese grupo, su principal actividad económica es la agricultura, ¿ya? En la agricultura, recuerden, cuando Wari va expandiéndose, Wari va a terminar llevando esta tecnología de acá, que termina siendo el sistema de los el sistema de los andenes. Para quien no lo sabe o no lo recuerda, mira, este termina siendo un cerro y en las laderas van a terminar haciendo como escalinatas, ¿ya? Este sistema de terrazas o escalinatas sirven para poder ampliar la zona de cultivo. Antes el cerro como tal, por ser un suelo rocoso, en esta no puede cultivar porque las raíces no se van a sentar. Para establecer precisamente estas escaleras, voy a terminar ampliando las zonas de cultivo, ¿ya? Eso es lo que hizo Huarpa y Wari lo difunde, ¿ya? Termina siendo un dato especial. Ahora, por el inmenso territorio que viene teniendo Wari, también viene teniendo ganadería. Entre la zona de Ayacucho, la zona de Cusco, hay un territorio amplio para la crianza de ganado auquénido. Van a terminar teniendo un inmenso litoral, desde la zona de Lambayeque hasta la zona de Arequipa, Moquegua, por lo tanto también pueden terminar teniendo pesca. Tienen pesca, tienen comercio. Hay una cuestión que es importante. Como te expliqué para Nazca. En Nazca, recuerden, las ciudades planificadas tenían 3 zonas bien establecidas. La zona del gobierno, o sea, la administración del gobierno, las viviendas de los nobles y el lugar donde estaban los artesanos, quienes producían objetos de lujo para la nobleza, ya sea cerámica, tejidos, orfebrería y demás. Fuera de estas ciudades vivía ¿quién? Fuera de esta ciudad vive el campesino, el pescador, el pastor, el que produce alimentos. Lo mismo pasa en la época de Wari. Ahora, lo que se conoce de Wari es esto, que en la época Wari existía algo llamado con el nombre de catus, ¿ya? Los catus o ferias. Profe, ¿cómo es esto del catu o feria? Te explico, ya te explico. Los catus o ferias se caracterizaban porque fuera de las ciudades, fuera de las cabeceras de región, los artesanos terminaban llevando sus productos, ¿ya? Sus productos, y terminaban intercambiándolo con alimentos de los productores, ya sea pescador, pastor o agricultor, y terminaban intercambiando. Era una feria. Yo te doy alimentos y tú me terminas dando artesanías. Esa feria se le conocía con el nombre de catus y era parte de la actividad comercial que se vivía en Wari. ¿Qué más hay que tomar en cuenta?
Wari va a terminar viviendo, o sea, la capital Wari va a terminar viviendo de los tributos que le terminan pagando las diferentes provincias. Pero es ahí donde Wari termina teniendo problemas. Te explico ahora sí la parte de la decadencia. Wari comete un error. Su suelo es un suelo rocoso, no es muy bueno para la agricultura, pero Wari ya va a terminar haciendo algo. ¿Ya? Wari va a terminar haciendo algo. ¿Qué cosa es lo que hizo? Wari va a terminar pidiéndole, ¿ya? O va a terminar obligando a que las diferentes provincias le paguen impuestos. Y como los impuestos que recibe de diferentes regiones son muy altos, entonces Wari dice, ¿para qué me preocupo de terminar produciendo alimentos si puedo vivir de lo que me pagan los demás? En ese caso, Wari o Viñaque se convierte en una ciudad administrativa, pero ya no en una ciudad productora de alimentos, pero va a depender de lo que los demás le pagan. Esa dependencia a la larga le va a terminar generando problemas. ¿Por qué? Cuando nace el imperio Wari, el gobernante de Wari o Viñaque, el emperador Wari, por así decirlo, ¿ya? Venía nombrando como gobernante de las diferentes ciudades que se fueron fundando a gente que él conocía, a gente que había peleado con él en la época inicial de la expansión Wari. Y todas estas personas eran leales al emperador y leales a Ayacucho. Los hijos de ellos, del emperador y los gobernantes regionales, se conocen y por lo tanto tienen una relación de respeto hacia el gobierno central. Pero ya no pasa lo mismo con el nieto, el bisnieto o el tataranieto. Gobernantes de estas provincias van a sentir que pagarle tributos a la capital era un abuso, pero lo tienen que pagar porque Wari tiene el ejército y le mete golpes si no les paga. De tal manera que la situación se pone muy compleja, muy compleja. La situación es de muy duro enfrentamiento. Wari tiene que tener tropas en las provincias para poder evitar rebeliones y las tensiones son muy fuertes. Todo anda más o menos bien hasta que se produce un fenómeno del niño, a finales del Horizonte Medio. Ya te dije, ¿qué pasa cuando hay un fenómeno del niño? Muchas inundaciones en el norte, muchas sequías en el sur. Sea cual sea el resultado, ya la producción agrícola siempre se va a terminar perjudicando. ¿Y quién se termina perjudicando más? La capital. ¿Por qué? Porque la capital, como dice por acá, entre los factores internos tiene una gran dependencia a los tributos de las provincias. Entonces, producto de que no tienen grandes almacenes y que dependen de los tributos permanentes de las provincias, la capital le va a decir a las provincias, dame recursos porque no tenemos alimentos. Y las provincias le van a responder, si te doy mis recursos, mi gente se muere de hambre. La capital le va a responder, o me da los tributos o te los termino quitando a la fuerza. Y las provincias le van a responder, prefiero pelear, prefiero morir peleando que morir de hambre. Y van a comenzar a aparecer un montón de rebeliones. Esta es la causa principal por la cual Wari entra en crisis, las rebeliones de las ciudades. Pero tú me estás diciendo que Wari tiene ejércitos en diferentes provincias y puede acabar con rebeliones. Sí, Wari está pensando en que en algún momento los pueblos se le van a rebelar. Se te van a rebelar 5, 6, 7 pueblos. Los puedo controlar, pero no que se te van a rebelar los 50. ¿Ya? Cuando comienza a hacerse y a multiplicarse las rebeliones, Wari no sabe qué hacer. Wari, en su desesperación por intentar mantener el control en las provincias, comienza a enviar los militares que cuidaban la capital a provincias cada vez más alejadas. Y mientras que los militares se van yendo, ya aparecen dos fenómenos, dos problemas. Las ciudades más lejanas comienzan a independizarse, sin pagarle tributos a Wari. Y segundo, estos militares que se han ido de la capital, ya para intentar mantener las provincias, dejan a la capital desprotegida. La dejan sin militares que las terminen cuidando. Y eso facilita una invasión desde el exterior. Un par de pueblos invaden Ayacucho y estos pueblos terminan siendo los Yaros y los Chancas. Y de esa manera Wari entra en decadencia. ¿Ya? Así que no se olviden de ello. La formación Wari, pregunta examen de admisión, por la alianza entre Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. ¿Ya? La época imperial implicó una gran cantidad de ciudades y una red vial para poder mantener el control de las provincias y cobrar tributos. Pero su decadencia se va a terminar debiendo a las múltiples rebeliones que se van a terminar produciendo en su contra. No se olviden ustedes. A ver, otro dato más. ¿Cómo era el gobierno? Este te lo expliqué. Wari termina siendo un gobierno militarista o guerrero, expansivo, ¿ya? Y además imperial. Va a terminar llegando a costa, sierra y selva alta, norte, centro y sur, producto de esta gran expansión. Es un dominio panandino con costa, sierra y selva bajo su mando. No te olvides. Vamos terminando con Wari. En el aspecto cultural, Wari va a terminar teniendo 4 estilos de cerámica en el paso del tiempo. ¿Ya? 5 en realidad. ¿Ya? 5. La primera es cuando Wari era Huarpa, cuando Wari era Waricito todavía, cuando Wari era chiquito.
Su cerámica se le conoce con el nombre de huarpa clásico. Su cerámica era monócroma, era negra y venía teniendo algunos adornos de líneas geométricas. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no es tan avanzada su cerámica de Huarpa? Porque Huarpa es un pueblo atrasado. ¿Ya? Huarpa es un pueblo atrasado. Huarpa es un pueblo de agricultores. Su producción agrícola es una producción muy básica. O sea, tenía lo suficiente para comer y un poquito de excedente, pero poquito nomás. Entonces no se podían dedicar exclusivamente a la producción ceramista. ¿Ya? Por eso es que su producción de cerámica es muy baja. Pero su posición geográfica es importante. Huarpa, Ayacucho, está en un nudo andino, ¿ya? Una zona de intersección de las cordilleras. Entonces, subiendo por el Río Grande, los Nazca llegaban a Ayacucho. Subiendo ya por la cordillera de los Andes de sur a norte, los tiahuanacos terminaban llegando a Huarpa. Y es ahí donde terminaban teniendo intercambio comercial y cultural. Producto de la influencia nazca, viene una segunda fase ceramista, llamada con el nombre de Chaquipampa. Y Chaquipampa, de influencia nazca, se va a caracterizar ¿por qué? Porque Nazca pasa de la monocromía a la policromía, pasa de 1 a 7 colores, influencia nazquense, con imágenes de aves costeñas. Cuando Tiahuanaco llega, viene la llamada fase conchopata de su cerámica y ello termina siendo la influencia de la imagen del dios de las varas o el dios de los báculos, Huiracocha, ¿ya? Que va entrando dentro de la cultura wari. Luego viene la época imperial, la época en la que Wari ya se expandió. Y en esa fase imperial, que le estoy poniendo por acá, hay dos muestras de su desarrollo cerámico. Uno termina siendo el estilo Robles Moco, que se caracteriza por terminar teniendo grandes vasijas, en donde aparece la imagen del dios Huiracocha. Esta vasija que tú ves acá, ninguna de estas ha sido encontrada intacta, todas han sido encontradas rotas. Vienen en promedio 1,20 m, 1,5 m de alto, son vasijas bastante grandes. ¿Y para qué servían? Eran como cajones de muerto. Por ejemplo, cuando una persona fallece ahora, su cuerpo va a terminar siendo vestido, lo van a terminar poniendo en un cajón y lo van a velar para que la gente lo vaya a ver. En la época Wari, el cuerpo del muerto era puesto en fardos, en telas, como si fuera una momia, le ponían como una máscara de madera o de piedra, ¿ya? Y dejaban su cuerpo en esa vasija, para que la gente lo vea, como si fuera un velorio. Cuando el cuerpo de la persona era enterrado, se creía de que en esa vasija quedaba una parte del alma ya del fallecido, así que la rompían para que el alma termine yéndose por completo hacia la otra vida. Creencias religiosas. La otra forma de cerámica que se va a tener en la fase imperial termina siendo el estilo Pacheco. Si te das cuenta, el estilo Pacheco es una cerámica escultórica. Se termina dando la forma de un auquénido, ¿ya? Que es la que terminamos teniendo acá, una cerámica en forma de llamita, ¿ya? Particularidades que ellos venían teniendo. Sigamos, en la arquitectura, no se olviden, San Marcos ha preguntado por ellos y San Marcos ha preguntado en qué área es la que más destaca la cultura wari. Y la respuesta termina siendo, y por eso te la pongo acá en mayúscula, termina siendo en el urbanismo, desde el urbanismo. Wari, tomando el modelo de los Nazca, va a terminar multiplicando el uso de ciudades. ¿Ya? Va a terminar teniendo 51 ciudades administrativas, ¿ya? De las que se conocen hasta el momento. De estas hay que tomar en consideración lo siguiente, ¿ya? Algunas ciudades fueron construidas desde cero, ¿ya? Desde cero por parte de Wari, ¿ya? Con un modelo arquitectónico semejante a los que ellos venían teniendo en su capital, que era Viñaque. Simplemente que eran un poco más pequeñas, un poco más grandes, dependiendo de la cantidad de personas que manejaran. ¿Qué ciudades fueron construidas desde cero? Una está acá en Lima y se llama Cajamarquilla, otra está en Cusco, que fue pregunta de examen de admisión y se llama Piquillacta, otra está en la selva del Cusco, que es el señor de Vilca, su espíritu Pampa, y también está Huiracocha-Pampa, que se encuentra en la Sierra de la Libertad. Pero así como hay ciudades que ellos construyeron desde cero, también hay que tomar en cuenta que hay ciudades o hay construcciones preexistentes que los Wari acondicionaron para que les sirvan de ciudades administrativas. Por ejemplo, en Lima, en el Valle del Río Lurín, estaba Pachacamac, que le pertenecía el templo, el oráculo que le pertenecía a la cultura Lima. Lo que hace Wari es simplemente ampliarle y convertirle en una ciudad administrativa, ¿ya? Esa es la que encontramos acá. Hay un caso especial con Pachacamac que también ha sido pregunta de examen de admisión. La vez pasada que hablamos del internado temprano te decía, Pachacamac es el dios de los movimientos telúricos, es el dios de los temblores y los terremotos. Pero además de eso, Pachacamac es un gran oráculo. La gente viene de diferentes lugares hacia Pachacamac para poder saber su futuro, tanto del clima como de cosas que le pueden pasar a sus gobernantes. Wari se queda sorprendido con el peregrinaje que era Pachacamac y con lo preciso que era el oráculo de Pachacamac. Así que, ¿qué es lo que hace Wari? Wari difunde
ya, por toda la costa el culto Pachacamac. ¿Ya? No te olvides de eso. Wari difunde por toda la costa el culto Pachacamac. Y eso termina siendo importante, ¿por qué? Porque cuando Wari desaparece, el culto a Pachacamac en la costa se mantiene intacto. ¿Ya? Se mantiene intacto. Pachacamac se convierte en el dios más importante de la costa, en el oráculo más importante de la costa y muy respetado porque Wari lo difundió. No se olviden de ese dato. Siguiente caso, en la religión, ya te mencioné. Su principal divinidad es el dios de las vacas o el dios de los báculos, también llamado con el nombre del dios Visco. ¿Ya? ¿Qué cosa es Visco, profe? No sé si habrás escuchado esta palabra, virolo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Mira sus ojitos acá. ¿Ya? Mira sus ojitos. Mira este ojito, ¿ya? Y mira este ojito. Tus ojitos, si te das cuenta, son blancos con negros, pero la parte negrita está mirando hacia el centro, ¿ya? Está medio visco o virolo. ¿Por qué, profe? A su papá le pegaba de chiquito, seguro le terminó volteando los ojos. No. Lo que pasa es que esas terminan representando la fase de la luna, cuarto menguante y cuarto creciente, que está ligado a la producción del maíz y la papa, ¿ya? Como este es un dios ligado a la fertilidad agrícola, pues por lo tanto tenía que ver también con estos que son los principales productos de consumo, ¿ya? Dios guerrero y dios de la fertilidad de alimentos, no te olvides tú. ¿Qué pasó al final? Ya te dije, fenómeno del niño, rebeliones de las ciudades, invasión sobre la capital Viñaque y Wari entró en crisis que no va a poder eh, sobrevivir a él. Tras esto, tras la época de la decadencia Wari, se produce una nueva etapa llamada con el nombre del intermedio tardío. El intermedio tardío. Y el intermedio tardío es el que vamos a pasar a revisar en este momento. A ver, vamos a ver. Vamos midiendo el tiempo. En el intermedio tardío, ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa en este periodo? El intermedio tardío es el periodo post-Wari. Es el periodo posterior al desarrollo de los Wari. Cuando cae Wari, ¿ya? Cada una de sus ciudades, ahora terminan siendo independientes. Y a cada una de estas ciudades independientes, gobernadas por parte de un señor local, se le conoce con el nombre de señoríos. No se olviden de ese dato. Cada una de estas ciudades independientes tras la caída de Wari se les conoce con el nombre de señoríos, porque son gobernados por un señor local. Pero va a terminar sucediendo que algunos señoríos van a terminar ampliando sus territorios de dominio, ya sea por alianzas entre ellos o ya sea porque uno le comenzó a pegar a los demás. Aquellos señoríos que amplían su dominio se les conocía con el nombre de reinos. Por eso es que a este periodo posterior al dominio Wari se le llama como el periodo de los reinos y señoríos. Ya hay señoríos. También llamado por John Rowe con el nombre de intermedio tardío. Recuerden que hay dos intermedios. Entre el horizonte Chavín y el horizonte Wari está el intermedio temprano. Moche, Nazca, Lima, Huarpa, Recuay. Entre el horizonte medio Wari y el horizonte tardío de los incas está el intermedio tardío, con las chichis y la chacha. ¿Pero cuáles son las chichis? ¿Ya? Las chichis terminan siendo las que están acá, ya es mnemotecnia, nada más. Mira, con el número 2, ya con el número 2 encontramos a Chimú, ahí está la primera chi, ¿ya? Y además vamos a terminar encontrando en el número 10 a los chincha, ahí está la chi, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los cha? Acá terminamos teniendo con el número 5, por ejemplo, tenemos a los chancas, ¿ya? Y tenemos también, por ejemplo, con el número 4 a los chachapoyas. Ahí están la chichi y los chacha. ¿Ya? Hay otros pueblos más. Está en el número 1 los Sicán, en el número 3 los Aymaras en el altiplano. Tienes con el número 6 a los Incas antes de que se expandan para hacer un gran imperio. En el 7 tienes a los Cajamarca, en el 8 tienes a los Huancas en Junín, a los 9 a los Ishma en la zona de Lima, y así tienes varios, Pero recuerden, no te olvides, que era un intermedio. Es el periodo donde diversas sociedades van a terminar conviviendo en una misma época con estilos de cerámica diferentes. Y eso es lo que encontramos en este periodo. Se le llama intermedio tardío, también se le llama por lumbreras el periodo de los estados regionales o el segundo desarrollo regional, y también se le llama el periodo de los reinos de señoríos. Yo tengo una forma más de llamarlo, es el periodo de los constructores de ciudades. Si a ti te preguntan, ¿quién inicia la construcción de ciudades? Ya como centro de administración, Nazca. Si te preguntan quién termina multiplicando las ciudades generando una revolución urbana, un gran urbanismo en el Perú, estaba hace un rato, era Wari, el urbanismo. Pero recuerda, si Wari construyó 50 ciudades, durante la época del intermedio tardío las ciudades pasan de 50 a 200. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque los estados o los gobiernos de esta época se dieron cuenta que las ciudades eran eficientes. Servían para controlar provincias, cobrar impuestos, manejar a la población. Entonces, ¿para qué dejo de hacer algo que es eficiente? Vamos a seguir haciéndolo. Eso que las ciudades crecen, ¿ya? Crecen en número por parte de estos reinos que se van formando. No te olvides, ¿eh? Ya no te olvides. Ahora, profe, de estos pueblos, ¿qué cosa piden en pregunta de examen de admisión? Los dos que tienes que saber sí o sí terminan siendo Chimú y Chincha. Tienes que conocer a las chichis. Pero además de esto, ha venido preguntas de Sicán, han venido preguntas de los Aymaras, y por lo tanto debemos conocerlos a ellos también. Así que vamos, ya vamos con los datos de algunas culturas pequeñitas. Los chancas también han venido. Cuando hablamos de los chancas, ¿ya? ¿Dónde están los chancas? Ya aquí está en el mapa con el número 5. Mira por acá, está acá de celeste. ¿Ya? Esta es la zona de influencia de los chancas. Los chancas van a terminar naciendo, y esa ha sido pregunta de examen de admisión, en la actual región de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Pregunta de examen. ¿Dónde se desarrollaron originalmente los chancas? Región Apurímac, provincia de Andahuaylas. Ahí comienza a crecer. Ahora, este pueblo de los chancas, al igual que lo que te dije hace un rato con los huarpas, su geografía no es muy buena, su territorio termina siendo muy rocoso, no es muy bueno para el desarrollo de la agricultura. Los chancas van a terminar viéndose o organizándose para comenzar una formación expansiva. Ya van a intentar formar un imperio. En este proceso de ir creciendo, los chancas van a terminar tomando el control de 3 regiones. Pregunta de examen de admisión. Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Son las 3 regiones que van a estar bajo su mando. Apurímac era su centro y van a llegar hasta Ayacucho y Huancavelica. Es más, van a intentar ingresar al Cusco. Y cuando los chancas intentan ingresar al Cusco, lamentablemente para ellos, los incas, encabezados por Pachacútec o Pusiupanqui, lo van a terminar derrotando. Y cuando los derrotan, los chancas terminan viendo olvidada su posibilidad de crecimiento. Tercer dato. Cuarto dato. A ver, ¿qué me están preguntando por ahí? Entrando una preguntita del chat. Claro, ese es en la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Ya como está planteando Saúl. En esa batalla de Yaguarpampa, para los incas termina siendo la época de la fundación de su imperio, porque le pegan a los chancas y desde ahí comienzan su expansión. Pero para los chancas, ese momento comienza su época de su gran derrota, porque hasta ese momento estaban creciendo y en ese momento ¡pam!, cortaron su crecimiento y van a entrar en retroceso porque los incas los someten. Ahora, acá hay un dato especial. Mira este término que está acá. Pacarina. Esto venía en pregunta de examen de admisión para los chancas, ¿eh? Por eso está ahí en la diapositiva. ¿Qué es una pacarina? Una pacarina termina siendo un lugar natural sagrado de origen. Es decir, todos estos pueblos prehispánicos van a terminar mencionando a uno o más fundadores legendarios. Por ejemplo, los incas hablan de Manco Cápac y Mama Ogllo, que salen de la Titicaca y van a terminar llegando al Cusco y van a civilizar a la gente. Precisamente, ya en esa leyenda, para los incas, su pacarina, su lugar sagrado de origen, termina siendo el lago Titicaca. Para los chancas, ya el lugar de donde supuestamente terminan saliendo sus primeros fundadores terminan siendo las lagunas de Choclococha y Urcococha. Pregunta de examen de admisión. ¿Ya? No se olviden de eso, Luego se expanden, repito, esos territorios tienen una alianza con los huancas de la zona de Junín, pero los incas los frenan en Yaguarpampa, como muy bien está diciendo Saulo por interno. ¿Ya? A ver, ya hablamos de los chancas, que han venido varias veces en pregunta de examen. Los Ishma, profe, ¿qué son los Ishma? Los Ishma están en el Valle del Urín y su centro principal termina siendo el templo del dios Pachacamac. Que no te olvides, el templo del dios Pachacamac nace en el internado temprano. Wari difunde su culto convirtiéndose en el dios y en el oráculo más importante de toda la costa, pero finalmente recuerden que este pueblo de los Ishma termina siendo un pequeño señorío. ¿Profesor, pequeño? Sí, pequeño, solamente está en el Valle del Urín, nada más, no crece más. Profesor, ¿y por qué le damos tanta importancia? Por el culto al dios Pachacamac y sus oráculos precisos. Esa es la base de su poder. Ahora, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final con Pachacamac? Ahí es donde viene la cuestión compleja. Pachacamac no necesitaba de grandes dominios ni un gran ejército. La gente lo respetaba mucho por el culto a su dios. Pero no se olviden algo que les comenté la vez pasada. Recuerden cuando los españoles llegan, y estamos hablando de más adelante en el tiempo todavía, los españoles van a destruir esa imagen que está ahí, que es el oráculo del dios Pachacamac. El oráculo del dios Pachacamac es un dios con 2 rostros. O sea, esta es una cara de la imagen del dios Pachacamac. A la parte posterior está otro rostro más.
Es un dios con dos rostros, como el dios Jano de la antigua Roma, por ejemplo. No se olviden de Isma, por si acaso. Sican, que a mí me pregunta examen de admisión. Sican en el mapa está con el número 1, si no me falla la memoria. ¿Ya? Aquí está, mira. Sican, ya está en este mapita. Sican ya se va a terminar desarrollando en la región de Lambayeque. ¿Ya? En la región de Lambayeque. Por eso es que a esta cultura se le conoce como cultura Sican o cultura Lambayeque. Si algo tienes que conocer y recordar ¿ya? De la cultura Sican o Lambayeque, termina siendo esto de acá. ¿Ya? Esto de acá nosotros lo conocemos con el nombre del Tumi. Algunos de ustedes tal vez lo termina teniendo como adornito en su casa, algunos de ustedes tal vez lo tiene en su, como parte de su llavero. Algunos de ustedes tal vez, si alguna vez has viajado, supongo yo, en Custer o en algún bus, llega la gente, ve que ha terminado saliendo del penal y te dice, sí, pero porque en el penal no todo es malo, que también te enseñan a trabajar metales, que nosotros terminamos trabajando el búho ¿ya? De la sabiduría y el elefante de la buena suerte y el tumi del señor Zipán, compra, pero te corto. ¿Ya? Entonces, el tumi, recuerden, ¿ya? No es un nombre muy preciso, ¿ya? No es un nombre muy preciso. El tumi es esta parte de acá abajo, ¿ya? Esto de acá nomás es el tumi. El tumi son los cuchillos ceremoniales que se utilizan desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero la particularidad del tumi de la cultura Sican es que por encima ellos terminaban poniendo, ¿qué cosa? Ellos terminaban poniendo esta imagen que está acá. Y esta imagen que está acá representa ¿a quién? Esa imagen de ahí representa a su fundador legendario, conocido con el nombre de Nai. ¿Cómo se llama? Se le conocía con el nombre de Nailam. ¿Ya? Nailam. Ya, no se olviden ustedes. ¿Quién era Nailam? ¿Ya? ¿Quién era Nailam? Miren, Nailam terminaba, de acuerdo al mito, Nailam terminó siendo un personaje que terminó llegando en una embarcación desde el mar hacia la costa de Lambayeque. Vino con su séquito, es decir, con su grupo de sirvientes que lo terminaron trayendo de una procesión y al bajar precisamente hacia la costa fundó a la cultura Sican en Lambayeque. ¿Ya? Tumis, ¿ya? Tumis hay varios, ¿ya? Hay varios. Este simplemente es el más conocido llamado Tumi de Ijimo, porque fue encontrado en el pueblo de Ijimo, pero hay varios Tumis que representan lo mismo. Pregunta de examen de admisión. Este personaje de acá se le conoce como el Nailam o es el dios volador. Te explico. En la parte posterior, ya en la parte posterior de este personaje, en su espalda, tiene alitas. Y en el rostro, mira sus ojitos terminan teniendo algo así como un sobresaliente. Son ojos alados, ¿ya? Son ojos alados. Lo que pasa es que en los mitos de los diferentes pueblos costeños, siempre se menciona que estos dioses, al morir, entre comillas, no morían, sino que volaban al cielo o venían del cielo volando. ¿Ya? Entonces, esta idea precisamente de que están ligados a las aves, ya los dioses costeros, es porque es por ello que le terminan poniendo alas u ojos con alas o demás. Nailan no muere, Nailan se eleva al cielo volando cuando acaba su vida. Es como hablar, por ejemplo, de Rómulo o de Jesús o de Mahoma, ¿ya? Por citar algunos datos. Ahora, regresamos al caso. Sican o Lambayeque. ¿Dónde se encuentra? En Lambayeque. ¿Dónde se encuentra su principal centro de gobierno, centro de poder? Se va a terminar encontrando en Batán Grande, así se llama el centro arquitectónico, Batán Grande, ubicado en el bosque de Pómac. Pero al parecer, Sican comienza a expandirse, comienza a adquirir una mayor cantidad de poder y en un lugar llamado Tucumán se van a terminar encontrando más de 13 pirámides, que son como 13 centros de gobierno. Una interpretación es que en realidad Sican no era un reino unificado, era una confederación, como el que hablábamos la vez pasada con los mochicas. Eran varios valles que venían teniendo sus propios gobernantes y en Tucumán venían teniendo algo así como una gran zona de reunión. Sus líderes se encontraban en Tucumán y tomaban decisiones para todo el pueblo, todo el reino de Sican, que no tenía un rey unificado. ¿Ya? Ahora, ¿en qué destaca Sican? Ese es otro dato importante. Sican destaca en la orfebrería y en la metalurgia. Espero que recuerden que era eso. ¿Qué era la metalurgia? La metalurgia terminaba siendo la unión o mezcla de metales y la orfebrería era el hecho por el cual, o el arte por el cual, el metal es transformado en joyas. ¿Ya? En joyas. Entonces, ellos van a terminar haciendo algo. En la metalurgia, ¿en qué destacan? En una práctica llamada como el dorado. Ellos mezclaban cobre con oro y le daban la apariencia de ser oro puro. Eso se le llamaba la táctica o la práctica del dorado en metalurgia. Y luego con eso terminaban haciendo joyas, orfebrería.
Y la producción de joyas está en esto, en el Tumi de Igimo, por citar un ejemplo, no sé si tú te das cuenta, se le da la imagen de un humano, pero viene teniendo incrustaciones de piedras preciosas, ¿ya? Como por ejemplo acá en la diadema o en la corona. Pero también habría que tomar en cuenta, por ejemplo, las máscaras funerarias. Cuando un noble moría, le terminaban haciendo una máscara hecha de cobre y oro, ¿ya? Para terminar tapando su rostro. ¿Cómo se sabe que era cobre y oro? Porque las máscaras han sido encontradas con color dorado, con color verde y rojo. Y verde y rojo es porque se oxida. Y recuerden que el oro no se oxida, el cobre sí. Y esa era parte de la mezcla de metales que se venían haciendo. Su fundador legendario es Nailan, que es representado en el Tumi, como te mencioné. ¿Qué pasó al final con Sicán? Sicán va a terminar cayendo producto ya de una crisis económica o de una crisis climática. La crisis, nosotros siempre repetimos algo, la crisis es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, recuerden, en la costa norte se va a caracterizar ¿por qué? Por tener grandes inundaciones. Mucho huaico, mucha lluvia, inundaciones. Pero hay otro que es todo lo contrario, que se llama fenómeno de la niña. Y el fenómeno de la niña, ¿qué va a terminar pasando en la costa norte? Sequías. Al parecer, una época de sequías va a terminar perjudicando duramente la producción agrícola en Sicán, generando un debilitamiento de la relación entre el pueblo y el gobierno. Eso no solamente afecta a Sicán, afecta a todos los pueblos de la costa norte, pero hay uno que saca ventaja. Y ese uno que saca ventaja es Chimú. Chimú es el que aprovecha el momento y comienza a expandirse. Explota su expansión y va a terminar derrotando a los Sicán, convirtiéndose Chimú en el pueblo más poderoso de aquella época en la costa norte. A ver, antes de entrar a Chimú, otro pueblo que debe tomar en cuenta, los reinos aymaras. Los reinos aymaras, ¿dónde se desarrollaban? En el altiplano entre Perú, Bolivia y Chile, ahí donde antes estuvo Tiahuanaco. Entonces, vamos a ver algunos datos. ¿Cuál era la principal actividad económica de los aymaras? Tú lo sabes, ¿ah? Ya te he mencionado con el chat P. ¿Cuál es la principal actividad económica de los aymaras? Habla. Quiero saber que estás vivo. Ahí está, ahí estás escribiendo. Ya van dos, van tres. La ganadería, ya la ganadería. Esa es la principal actividad económica, ya no se olviden. Ahora, profesor, ¿y los tiahuanacos van a desarrollar la agricultura? Claro, con lo mismo que hicieron los tiahuanacos. ¿Qué cosa? Dos, camellones o guaru y control vertical de piso seco ecológicos. ¿Ya? No se olviden de eso ustedes. ¿Ya? Todo eso, todo lo que esto con Tiahuanaco, los aymaras lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los aymaras cuando llegan, ya cuando llegan, van a terminar utilizando lo que el pueblo anterior ya había hecho porque se había adaptado a su medio ambiente. Otra cuestión, los aymaras, como lo dice su nombre, no es un pueblo, son varios. Los aymaras terminan siendo varios pueblos que van a estar o que van a desarrollar algo llamado con el nombre de la diarquía. Es decir, los aymaras estaban divididos en dos. Cada pueblo aymara estaba dividido en dos partes. Una en la zona del lago Titicaca, en la zona peruana, y otros en la zona del lago Titicaca, en la zona boliviana. En la parte alta y en la parte baja, por así decirlo. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los pueblos que destacan en ese periodo? Están los uros, están los pacajes, están los canas, están los canchis, pero los pueblos más poderosos son los que están ahí, los collas y los lupacas. Los collas y los lupacas. Profe, ¿de estos quién es más poderoso? Los collas. Y en algún texto tú podrías encontrar que no se habla de reinos aymaras, sino de los collas, cosa que no es correcto. Los collas y los lupacas van a entrar en competencia por el dominio en la región y al parecer hay un conflicto y los collas les ganan, convirtiéndose en el pueblo más poderoso, pero no en el único. Pero no en el único. Collas y lupacas son los pueblos más destacados, pero los collas van a estar por delante durante algún tiempo. Cuando los incas invaden la región, los incas hacen una alianza con los lupacas para derrotar a los collas y así lograron vencer, por citar un ejemplo. ¿Okay? No se olviden de estos reinos aymaras. Entre los aymaras destaca otra cuestión. En el tema de la arquitectura destaca esto llamado con el nombre de las chulpas. Las chulpas. Pero, ¿qué cosas son las chulpas? Las chulpas son lo que está acá. Las chulpas terminan siendo unas torres de forma cilíndrica, donde se terminaban poniendo las tumbas de sus gobernantes. Y las chulpas mejor conservadas se encuentran en la zona de Puno y se le llaman las chulpas de Sirustani. La chulpa de Sirustani. No te olvides de esta chulpa, ya que en un momento vamos a terminar hablando también de ellos cuando hablemos de la cultura de los chincha. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso. Mira tú. Los dos pueblos que tenemos que destacar son Chimú y los Chincha.
¿ya? Chimú está por acá y los Chincha por acá, ¿ya? Así que vamos a trabajar rapidito estas culturas porque el tiempo, estamos bien con el tiempo, pero el tiempo siempre es tirano. A ver, Chimú, ya Chimú, de arranque, terminamos poniendo un dato, pregunta examen de admisión. El pueblo más importante, ¿ya?, de la costa norte durante el segundo desarrollo regional terminan siendo los Chimú. Si tú ves acá en el mapa, no te olvides, aquí está, de número 1 los Icán y de número 2 los Chimú, de rojo. Mira la expansión territorial que terminaron alcanzando. Los Chimú en su expansión territorial van a terminar llegando ¿a dónde? Su centro se va a terminar encontrando en La Libertad, pero van a terminar llegando hasta Tumbes por el norte. Y si avanzamos, ellos van a avanzar por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y van a terminar llegando hasta Lima. Pero ¿a dónde a Lima? ¿A San Juan de Miraflores, a Avenida del Triunfo, hasta mi barrio, hasta tu barrio? No, a tu barrio no, a mi barrio van a llegar, ¿ya? Hasta Caraballo van a terminar llegando. Profe, sí, avanzaron hasta el valle del río Chillón en la zona del norte de Lima, hasta ahí van a terminar llegando. Comas, Caraballo, Puente Piedra, Zapayal, toda esa zona va a terminar siendo parte de los dominios de Chimú. Ahora, tomen en consideración, los Chimú terminan siendo un reino costeño expansivo y van a formar, y escuchen bien esto, un imperio costeño. Profesor, ¿por qué imperio? Te dije hace un rato cuando hablamos de los Wari. Para que un pueblo sea llamado imperio necesita 4 características, espero recuerdes. Ejército, una gran expansión territorial, ciudades administrativas y capital. Chimú tiene todo esto. Chimú tiene un ejército, tiene una gran expansión de Tumbes a Lima, ¿ya? Tiene ciudades administrativas, un montón. Tiene Cabecevaca, tiene Galindo, tiene Farfán, tiene la Huaca del Oro, el Purgatorio, tiene un montón. Pero además de eso tiene una capital llamada Chan, Chan. Tiene todas, pero recuerden, Chimú es un imperio costeño, no es un imperio panandino, porque sus dominios no van a tomar control de sierra y selva. No se olviden de ese dato. Siguiente dato. En el aspecto económico, si Chimú no está dentro del Chatpe, ¿ya?, entonces su principal actividad económica es la agricultura. Acá dice agricultura intensiva. Te explico lo que te dije hace 2 clases atrás. Agricultura intensiva es cuando tú le aplicas una tecnología para aumentar la producción de alimentos. ¿Y ellos qué van a hacer? Ellos van a terminar utilizando los canales de regadío de la época Chavín y Mochica, los acueductos de la época Moche, sin mayor inconveniente. Pero además van a terminar teniendo algo nuevo que se le conoce con el nombre de los huachaques. A ver, yo estoy seguro que tú has escuchado de los huachaques de la época Chimú. Cuando uno habla de huachaque, ya, cuando habla de huachaque, el término tradicional que se usaba eran chacras hundidas. Entonces, ¿qué cosa es lo que se mencionaba? A ver, vamos a poner por acá un ejemplo. Ya termina siendo la superficie del suelo. Aquí están las aguas subterráneas. Ya, las aguas subterráneas. Entonces, ¿qué hacían los Chimú? Terminaban haciendo una excavación para terminar llegando cerca a las aguas subterráneas y en estas tierras humedecidas terminaban cultivando. Ese era el huachaque. Una chacra hundida para poder cultivar sobre las tierras humedecidas. Eso ya no se utiliza. ¿Ya? Eso ya no se utiliza. Un huachaque no es eso. Un huachaque, dice acá, termina siendo un gran reservorio de agua. Entonces, lo que se hacía era así una excavación, ¿ya? Se hacía una excavación, pero era para poder filtrar el agua del subsuelo y terminar haciendo un empozamiento de aguas. Era una piscina, literalmente, donde se terminaba guardando agua, donde se reservaba agua, ya sea para el consumo o ya sea para el riego. Es más, muchos autores creen que ni siquiera eso era, ¿ya? Otros autores consideran de que los huachaques era una piscina que estaba en Chanchán. Eso, piscina, claro, bueno, toma en cuenta que Chimú es un imperio. ¿Por qué no podrían tener un piscinón dentro de su palacio? ¿Ya? Podrían tenerlo con facilidad y este podría haber sido una zona de esparcimiento para la nobleza. Pero mantengámonos con esta cuestión de que era un gran reservorio de agua, que así lo termina considerando la presa Marcos, no te olvides. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Hay que tomar en cuenta otro datito para poder hablar de este pueblo. Si Chimú tiene como principal actividad económica la agricultura por sus valles fértiles en la zona de la costa norte, también hay que tomar en cuenta que Chimú viene teniendo una gran expansión territorial. Y Chimú va avanzando de Tumbes hasta Lima. Tiene un gran litoral, ¿ya? Tiene un gran litoral. En ese caso, recuerden, otra actividad económica importante va a terminar siendo la pesca, ¿ya? Además de la pesca, van a terminar desarrollando el comercio marítimo, ¿ya? Eso no te olvides también como dato importante. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Con respecto al gobierno, ¿ya? A ver, ya te dije algunos datos, pero vamos a recordar acá.
Es un gobierno centralizado. ¿Por qué decimos que es un gobierno centralizado? Por dos cosas. Uno, porque vienen teniendo una ciudad una ciudad capital, ¿ya? Una ciudad capital. De acá hay un centro de donde se termina ejerciendo el gobierno sobre otros pueblos. ¿Y cómo se llama esa capital? Esa capital debe estar por acá y se le conoce con el nombre de Chanchan. Segundo, ¿por qué decimos que es centralizada? Porque el poder se encuentra en manos de una persona. No es que cada valle tenga un gobernante, como era el caso de los Moche o hasta el de los Sicán, sino que acá hay un rey. Y al rey de los Moche se le da un nombre. Al rey de los Moche su título termina siendo el título de Siekish. Y los incas llamaban a este Siekish o rey, lo terminaban llamando como Chimu Capac, el señor de los Chimu. ¿Ya? Siekish. ¿Ya? Eso es lo que encontramos con ellos. No te olvides tú, ¿ya? Entonces es un gobierno centralizado porque tiene el poder en manos de una persona que es el rey y porque viene teniendo el poder de una ciudad que termina siendo la capital, que es Chanchan. Ahora, es centralizado y expansivo. Ya te dije, centro de la libertad y va a terminar llegando hasta Tumbes por el norte y Lima por el sur. Bajo esa condición es un imperio, pero solo un imperio costeño, no panandino como los Wario o como los incas. No se olviden ustedes, ¿ya? Chanchan. Si hablamos de Chanchan, ya se habla de Chanchan, Chanchan es gigante, ¿ya? Es gigante. Chanchan es más grande que toda la ciudad actual de Trujillo, ¿ya? Que toda la ciudad actual de Trujillo. Es más, la ciudad de Trujillo se ha terminado construyendo por encima de lo que en algún momento terminó siendo la ciudad de Chanchan, como parte de su proceso de expansión. No sé si alguno de ustedes habrá viajado alguna vez a Trujillo y si han hecho turismo y habrán ido a Chanchan. No sé si alguno de ustedes me puede terminar alzando la manito, me puede terminar confirmando si es que han ido. Ahí está, su compañera Luz me dice que ha ido, ¿ya? Yo también fui hace, ¿qué habrá sido? 3 años aproximadamente, 2 años, no recuerdo muy bien. Y es gigante, ¿eh? Chanchan es gigante. Y uno cuando entra solamente ve el 5% de todo lo que fue Chanchan. Es más, y si tú haces un tour por la ciudad, vas a terminar yendo a diferentes huacas. Pero todas las huacas que están en Trujillo no son diferentes centros administrativos o diferentes centros religiosos. Todo eso era Chanchan. Simplemente de que como la ciudad ha ido creciendo, se han terminado poniendo, ya la zona urbana moderna se ha puesto sobre la zona urbana antigua de Chanchan. Por ejemplo, Chanchan es gigante. Y mira, Chanchan, hay que tomar un dato. Chanchan no era una ciudad, ya una ciudad. ¿A qué me refiero? Chanchan no fue establecida por parte de un gobernante y se construyó durante su periodo. No, al contrario. Chanchan terminó siendo un conjunto de palacios, palacios que fueron construidos por sus respectivos gobernantes o por los gobernantes que fueron pasando en el paso del tiempo por el dominio de Chimú. Entonces, un personaje gobernaba y construía su palacio. Cuando el siguiente gobernante llegaba, intentaba construir un palacio tan grande o más grande que el de su anterior predecesor. Y así comenzaron a construirse varios. Si te das cuenta, mira, tienen un patrón, es como si fueran construidos así, alrededor uno de otro, ¿ya? Alrededor uno de otro, ¿ya? Pero son una serie de palacios concéntricos que fueron aumentando el dominio de Chanchan en el paso del tiempo. Ese conjunto de palacios es una ciudadela, una ciudad capital, de donde se ejercía el poder. Ahora, un dato más a tomar en cuenta. ¿Cómo se llama el primer gobernante, ya por lo menos según los mitos o las leyendas de la cultura Chimú? Es este personaje que está acá llamado con el nombre de Takai Namo. ¿Ya? Aquí está su dato abajito. Precisamente en algunas de las cerámicas se va a terminar encontrando dibujos o huacos iconográficos como los mochicas, donde se va a terminar observando esta imagen. En una embarcación traído por sirvientes que le están como cargando, viene este personaje que termina siendo Takainamo. El mito de Takainamo es semejante al mito de Nailamo. Llega en embarcaciones con sirvientes que lo terminan trayendo y funde este pueblo. Lo mismo. Ahora, ¿qué más? Si es un imperio costeño, profe, debe tener lo que me dijiste, capital que Chanchan y ciudades administrativas, ya que le estoy poniendo. Están, por ejemplo, las ciudades de Galindo, Farfán, Cabeza Vaca, El Brujo, Tucumán. El Brujo era de la época Moche, igual y también lo había utilizado ya como ciudad. Tucumán le pertenecía a la cultura Sicán. Entonces, no es que ellos construyan todos, tomaban las construcciones anteriores y la terminaban teniendo para su uso. Pero hay otras que van a terminar teniendo ese nombre ya muy particular, que son hechas por ellos. Profe, Cabecevaca, ¿ya? ¿Por qué le llaman así? Mira, los nombres lo terminan dando los arqueólogos, ¿ya? O sea, un arqueólogo descubre un lugar y le termina dando el nombre que quiere. Por lo general son toponimios.
sea, si yo terminé encontrando un templo en el Rímac, entonces le llamamos el templo del Rímac. Si terminamos encontrando un templo, por ejemplo, en el mercado Ciudad de Dios, lo llamamos el templo Ciudad de Dios. Lo puedes llamar así. O si lo descubro yo, le puedo poner el templo Mendoza, pues, porque se me da la gana, ¿ya? O porque terminé encontrando la cabeza de una vaca muerta, le pongo cabeza de vaca. Y se acabó, se acabó. Le puedo poner el nombre que quiera, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? En la expansión de los Chimú por la costa van a terminar enfrentando y sometiendo diferentes pueblos. Por ejemplo, el pueblo más poderoso que va a terminar sometiendo Chimú termina siendo el pueblo de los Sicán o los Lambayeque, como ya te mencioné hace un rato. Pero también en ese proceso de expansión van a terminar sometiendo a los Tumpis en la zona de Tumbes, en la costa norte, o a los Tayanes en la zona de Figura, o los Chancay en el valle de Chancay al norte de Lima. Todo esto es parte de la gran expansión territorial y las conquistas imperiales que viene teniendo Chimú en su desarrollo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos hablando de Chanchan. Ya te dije hace un rato. Chanchan está dividida en 10 ciudadelas amuralladas por cada gobernante. Cada uno terminaba haciendo su palacio y terminaba poniéndose, o al fallecer, el siguiente hacía un palacio nuevo. Un dato más. Cuando un gobernante Chimú fallecía, su cuerpo no era enterrado, ni su cuerpo tampoco era quemado. ¿Qué se hacía con su cuerpo? Su cuerpo era momificado. Era puesto en el centro de su palacio, por lo general escondido, y de vez en cuando lo sacaban en procesión. Lo terminaban sacando en andas para que la gente recuerde, que por él es que terminó naciendo este pueblo, ¿ya? O terminó dándole importancia precisamente al pueblo de los Chimú. Por otro lado, eso también te mencioné varias veces, el material de construcción. Si se construye en la costa, el material será adobe. Si se construye en la sierra, el material será piedra. Y como estamos en la costa, el material de construcción de ellos va a terminar siendo el adobe, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El otro dato a tomar en consideración es que Chanchan termina siendo la ciudad de barro más grande de la América prehispánica. No se olviden de ese dato. Chanchan es la ciudad de barro más grande de la América prehispánica. No es la más grande del mundo, si alguien te ha dado ese dato. En Irak se terminó encontrando una ciudad de barro más grande, incluso que lo que terminó teniendo los Chimú en aquel periodo. Otro dato. Por si acaso, esto que te acabo de decir. Los cuerpos de los gobernantes momificados van a terminar siendo... van a terminar siendo momificados y sacados en procesión. Eso tiene una práctica llamada con el nombre del orfismo. Orfismo, el culto a las momias de los gobernantes fallecidos. ¿Ok? Siguiente dato. ¿Ya? Una de las cosas que destaca ya en la ciudad de Chanchan, ¿ya? Y no me va a terminar permitiendo mentir Luz, que ha terminado viajando por ahí también, termina siendo la representación de imágenes en sus murales. En los murales, ya, o en los muros de Chanchan, se va a terminar poniendo imágenes que sobresalen. Esas imágenes que sobresalen de los muros se les conoce con el nombre de frisos, ¿ya? Orfismo, Saulo, orfismo, ¿ya? Así como has puesto. Entonces, esas esculturas que sobresalen de las paredes se les conoce con el nombre de frisos y van a terminar destacando estas imágenes que están acá. Tenemos la imagen de una suerte de castor o una suerte de ardilla, ¿ya? Tenemos las figuras de aves o pelícanos y tenemos la imagen de peces. Por ahí te podrías encontrar tú con algún profesor medio panudo, ya que termine diciendo, bueno, los murales de la cultura Chanchan o de la cultura Chimú termina destacando por ser ornitomorfos, ¿ya? ¿Qué cosa es ornito? Ornito significa ave. Es como ponían aves costeñas como pelícanos, entonces era ornitomorfo, forma de aves. O podían ser, por ejemplo, figuras en forma de peces o de ardillas. Solamente son diferentes nombres de ponerle. Pero acá se está poniendo de que ellos vienen teniendo imágenes de fauna marina o de fauna costeña, que es lo que terminan poniendo dentro de sus murales. ¿Qué más? Sigamos avanzando. En la cerámica. En la cerámica, su cerámica se caracteriza por ser monócroma, ¿ya? Utiliza un solo color, ¿ya? Un solo color. Ese color abundante termina siendo el negro. La cerámica va a terminar siendo muy, muy pulida al punto que viene teniendo una apariencia brillante o medio metálica. Acá, además de eso, va a terminar destacando el asa estribo. ¿Qué es el asa estribo? Esta asa que tiene forma de herradura, como la que habíamos encontrado en Chavín o en Mochica.
Acá hay imágenes que se van a representar. Te das cuenta, la imagen es escultórica. Tiene la forma de un pelícano o tiene la forma de un cazador de un venado que viene teniendo acá en su cuello. Así por el estilo, vamos a terminar encontrando ello. También aparece la imagen de Takainamo. Takainamo aparece de diferentes formas. Takainamo aparece con el cuerpo de un cangrejo, por ejemplo, o con el cuerpo humano y las tenazas de un cangrejo, o viene teniendo alas como aves, etc. Lo representa de diferentes maneras. Pero lo particular es que utilizan principalmente el color negro. En la escultura sobre madera van a terminar destacando, ¿qué cosa? Va a terminar destacando esto, la imagen del guardián. Ya, le voy a repetir, ya su compañera Luz, que ha ido precisamente hacia Chan Chan, no me dejará mentir, ¿ya? Pero esta imagen que se está poniendo ahí, tú lo terminas encontrando en la puerta de entrada a Chan Chan. En la puerta de entrada a Chan Chan tú vas a terminar encontrando una suerte de gran plaza de tierra nada más, y para entrar a Chan Chan hay una puerta sin puerta, o sea, hay una entrada que no tiene una puerta que se abre. Y al costadito, a la entrada, vas a terminar encontrando estas figuras que parecen como dos guardias, ¿ya? Dos militares que están protegiendo la entrada. Si alguna vez has ido por el centro de Lima, al Palacio de Gobierno, en la puerta del Palacio de Gobierno siempre hay un par de guardias que están ahí, clavados, no se mueven, ya no se mueven. Ellos son como la protección. Es lo mismo que terminabas encontrando en Chan Chan, ¿ya? Además de los frisos que terminaban sobresaliendo en sus paredes. ¿Qué más hay que recordar con ellos? No te olvides que Chimú, en su expansión territorial, van a someter a la cultura Sicán. No se olviden. ¿Y por qué se destacaba Sicán? Por ser grandes metalurgistas y grandes orfebres, grandes productores de joyas de gran calidad. Cuando Chimú le pega a Sicán, Chimú no tiene por qué terminar destruyendo a su gente va a ser su mano de obra. Y estos orfebres o productores de joyas de Sicán, que terminaban siendo mano de obra muy calificada, van a terminar siendo llevados ahora a Chan Chan para que hagan joyas para los gobernantes de la cultura Chimú. Es por esto que siempre se menciona que Chimú destaca en orfebrería y metalurgia, pero eso termina siendo una herencia de la cultura Sicán, y los Sicán a su vez heredaron esto de la cultura mochica. Hay toda una tradición, ¿ya?, de desarrollo con metales o de trabajo con metales en la zona de la costa norte, muy, muy, muy destacada, ¿ya? Mira, por ejemplo, este ajuar de gobernante Chimú. Corona, orejeras, un collar y una pechera hecha precisamente de oro, ya de oro. Muy bien, muy finamente trabajado, ¿ya? Así como está ello, hay que tomar en cuenta otras cosas más. En la religión, ya te he dicho que todos los pueblos de ese periodo son pueblos politeístas, adoran a diferentes dioses, y a diferentes dioses. En el caso de Chimú, ellos van a terminar adorando a tres divinidades principales. La luna, el sol y el mar. A la luna se le conoce con el nombre de Si o Shi, al mar se le llama con el nombre de Ni, y a Chan se le conoce con el nombre, al sol se le conoce con el nombre de Chan. Chan Chan significa sol, sol, gran sol, solazo, ¿ya?, que es el nombre de su capital. Ahora, profe, ¿ellos a quién adoran más de estos tres? Ellos adoran más a la luna antes que al sol, por varios factores. Si alguien ha estado alguna vez en la costa norte, ¿ya?, mientras más al norte vas, te vas a dar cuenta que el sol es más abrasador, quema como el demonio, ¿ya? Quema demasiado. Y cuando un fenómeno del niño es peor todavía. Entonces, ellos asocian al sol como un creador de vida por la fotosíntesis y demás, pero también toman en cuenta de que ven al sol como un destructor por las lluvias feroces que va a terminar generando. Entonces, al sol lo tratan con mucho respeto y con mucho miedo, pero hay una diosa más benefactora que termina siendo Si o la luna. ¿Por qué? Porque la luna, ya la luna, cuando está cerca a la Tierra, va a terminar haciendo que la marea de los mares suba. Cuando el mar se pone más bravo, hay que tomar en cuenta que hay una parte especial. Los pescadores salen a pescar no a las 11 de la mañana cuando se levantan. Ellos se meten a las 3 de la mañana o 4 de la mañana al mar. Y no hay una forma precisamente de saber por dónde están, ¿ya? Porque no hay luz, a menos que esté la luna. La luna me ilumina. El mar puede estar muy picado, pero si no me pasa nada es porque la luna me protege, ¿ya? Porque la luna me quiere con vida. Y cuando la marea está muy alta, los peces están muy en la superficie y son más fácilmente pescables. Entonces la luna nos da alimentos. La luna es buena. La luna es buena, pero también puede ser muy mala, ¿ya? Porque si tú estás en tu barquito y tu barco se voltea y te mueres, bueno, la luna es buena, pero la luna quería un sacrificio. Entonces siempre se va a justificar lo que los dioses hacen, ¿ya? Alguna vez debes haber escuchado eso, tú, en tu casa nada más.
Seguramente te ha pasado algo bueno y te van a decir tu abuelita, tus padres te van a decir, ya ves, eso te pasa por ser un buen hijo, Diosito te está beneficiando. Y cuando te pasa algo malo, te van a decir, no te preocupes, Dios sabe por qué hace las cosas. Todo lo divinizamos, y ellos también lo hacían ellos. Dos datos más. Uno ya te dije hace un rato. Recuerden que a los gobernantes momificados de vez en cuando los sacaban en procesión y esa práctica se llama orfismo. Y también se ha terminado encontrando en Chimú, se ha terminado encontrando el más grande sacrificio de niños, ¿ya? De niños en la historia prehispánica, ¿ya? Hay un lugar que se llama el Valle de los Sacrificios, que se terminaron encontrando más de 150 niños sacrificados. Y eso se hizo en el momento, al parecer, en el momento del proceso de la invasión de los incas sobre el territorio de los chimú. Pues ante esta destrucción inminente y los chimú, sin saber qué cosa hacer, comenzaron a sacrificar niños para terminar pidiéndole a sus dioses que eviten ya la invasión. Pero no pudieron hacerlo y terminaron siendo sometidos. No te olvides tú. Siguiente caso, ya siguiente caso. En el proceso de crisis, ¿qué pasó al final con los chimú? Los chimú, si bien se fueron expandiendo de norte a sur, recuerden estos datos. Primer fundador o primer gobernante, Takainam. Hay un gobernante llamado Wakri Kaur, ¿ya? Wakri Kaur, con el cual van a someter a los chimú y su expansión, a los Sican, y su expansión está en avance. Pero el gobernante con el que mayor expansión territorial tuvieron fue con Minchancam. Con él llegaron hasta Tumbes por el norte, hasta Lima por el sur, pero así mientras ellos fueron creciendo de norte a sur, los incas que habían sometido a los chancas están avanzando de sur a norte. En este momento se chocan los chimú con los incas. Los incas, dirigidos militarmente por parte de Tupac Yupanqui, que era el príncipe, ya porque Pachacútec era el gobernante en ese momento, van a terminar enfrentándose y los incas los terminan derrotando. Por eso va a haber una gran guerra. La verdad es que no. La verdad es que los incas van a hacer algo especial. Los incas no van a entrar al territorio chimú de sur a norte. O sea, no van a avanzar de Lima hasta la zona de Chanchán. Ellos lo que van a hacer es meterse a la sierra, por una cuestión lógica nada más. ¿Cuál era la lógica? A ver, ¿cuál es la principal actividad económica de Chimú? La agricultura. ¿La agricultura depende de qué? Del agua. ¿El agua de dónde viene? De la sierra. Entonces vamos a terminar bloqueándole la llegada del agua de la sierra a la costa. Y van a comenzar a establecer la destrucción de canales de regadío o el bloqueo precisamente de las aguas, de los canales de regadío de la sierra a la costa. Producto de esto, el agua no llegaba a la costa, la producción agrícola bajó, los alimentos fueron escasos y la gente le echa la culpa al rey de los Chimú. Cuando esto pasó, los incas bajaron de la sierra a la costa y le dijeron a los pueblos, nosotros venimos de parte del dios Inti. Si ustedes adoran al dios Inti, el dios le va a dar su solución. La gente está desesperada por comida, hacen sus ofrendas al dios Inti y la Rosa de Guadalupe. Ya comenzó a venir nuevamente el agua de los canales porque los incas desbloquean los canales. Cuando este llega, la gente va a decir, ¿y cómo lo hace? El dios Inti es poderoso, cree siempre en mi dios y te va a terminar ayudando. Hasta ahí todo está bonito. Problema. El problema terminó siendo que ahora Minchancama se había quedado casi solo, no venía teniendo quien lo termine apoyando. Y lo que van a hacer los incas es algo muy especial. Los incas entran a la zona de la libertad y encuentran a Minchancama refugiándose en una fortaleza, como para intentar pelear y resistir ante la invasión de los incas. Esa fortaleza se llama Paramonga. ¿Qué hicieron los incas? Nada. Los incas hicieron tiendas de campaña alrededor de Paramonga, ya evitaron que los alimentos entren a la ciudad, de tal manera que a Minchancama se le iba a acabar la comida. Y cuando se acabe me va a terminar suplicando perdón. Esa fue la idea de los incas y así pasó. ¿Qué sucedió? A las pocas semanas, Minchancama termina pidiendo disculpas. Los incas, Tupac Yupanqui, no lo matan. Agarran a Minchancama y se lo llevan a Cusco, a la capital. Ya, a Cusco. En Cusco, Minchancama es obligado a casarse con la hermana de Tupac Yupanqui. ¿Ya? Es obligado a casarse, así que son familia. Así que recuerden, si son familia, a partir de ese momento le dicen a Minchancama, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. ¿Ya? No tuyo, mío nomás. Siguiente caso. Se termina convocando una reunión en Chanchán. Minchancama manda llamar a todos los nobles del Imperio Chimú a la capital. Cuando todos los nobles se acercan, a la reunión entra Minchancama, su esposa, su cuñado Tupac Yupanqui y su suegro Pachacútec, el Inca. Y Pachacútec le dice, Minchancama le dice a todos,
Estoy felizmente casado en el Cusco, evidentemente está amenazado por decir eso. Estoy felizmente casado en el Cusco y me voy a ir con mi esposa para allá. Así que mi suegro, y que son mi familia, ellos son los que se van a encargar del gobierno. Pachacute le sale a decir a todo el mundo, tranquilos, no tienen por qué terminar molestándose. Ustedes serán gobernantes, lo van a seguir siendo. Es más, por ser gobernantes en Chimú y ser ahora mis amigos, nuestros aliados, que pasen los regalos. Y comienza Pachacute a entregar como regalos vestidos finos o cumbis, alimentos de diferentes provincias. Comienza a entregar mujeres a los nobles, mujeres extras, y hace un fiestón. ¿Qué cosa está haciendo el Inca? El Inca está demostrando que tiene un montón de recursos, que tengo tantos recursos que los puedo mantener a ustedes en grandes lujos y les conviene ser mis aliados, porque también tengo tantos recursos que puedo mantener un ejército poderoso y si ustedes se me rebelan, los arraso. Así que les terminó haciendo una muestra de su poder y los pueblos consideraron que era mejor hacer una alianza con los incas antes que enfrentarse a ellos. Y de esa manera los chimú terminaron siendo sometidos. Vamos terminando. Después de esto, el otro pueblo importante que tenemos que ver termina siendo los chinchas. Los chinchas estaban ubicados en Chincha, Ica, ya Ica. Su gobierno termina siendo un gobierno de carácter teocrático, es decir, los sacerdotes gobiernan y a sus gobernantes los incas los llamaban Chincha y Cápac. Pero, si bien el gobierno estaba en manos de un sacerdote, las personas más poderosas de la época chincha terminaban siendo los grandes comerciantes. Precisamente lo vamos a ver en un rato. ¿Qué más hay que tomar en cuenta con ellos? Datos menores. En su arquitectura, ya sabes, si está en la costa, el material será el adobe. Pero ellos van a terminar utilizando unos grandes bloques de adobe, no pequeños ladrillos, unos grandes bloques de adobe que se les conoce con el nombre de adobones o tapiales. Era una forma de poder agilizar las construcciones de los chinchas. Las construcciones más importantes de los chinchas van a terminar siendo la centinela, ¿ya? Y tambo de mora, y otro más que termina siendo la cumbre. ¿Ya? Ese es donde va a terminar destacando este pueblo. Siguiente dato. En la metalurgia van a terminar haciendo unos vasos tipo queros de boca ancha, pero hechos de metal. Y que destacaban por terminar teniendo una nariz prominente, así como el de tu profe más o menos. ¿Ya? Y se les conoce con el nombre de los vasos narigones. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Acá mira esta imagen que está ahí. Profe, ¿qué es eso que está mostrando ahí abajo? No te equivoques. ¿Ah? Ahí dice, es una quena. ¿Ya? Es una madera, ¿ya? Es una madera que termina siendo una flauta, ya que tiene huequitos arriba y le terminaban sirviendo para poder hacer sonidos. Ya acá se están emocionando. Por otro lado, dice acá, en esto destacaba precisamente la cultura mochica. Los mochica van a terminar desarrollando algo llamado con el nombre de la silografía, el tallado en madera. Y con eso terminaban haciendo estas quenas o terminaban haciendo remos ceremoniales. Profesor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El remo es con lo que terminan movilizando sus embarcaciones. Le terminaban haciendo una serie de tallados donde terminaban grabando imágenes de personas remando, por ejemplo. O terminaban haciendo vigas. Profe, ¿qué son las vigas? Las vigas son las columnas de donde hacían su construcción. Eran muy buenos tallando madera al punto que ellos terminaban vendiendo esa bandera tallada a otros pueblos. ¿Ya? Por ejemplo, van a terminar estableciendo la producción, ¿ya? La producción de la imagen del dios de Pachacamac. ¿Ya? No se olviden de eso. A ver, por otro lado, en la economía, recuerden lo siguiente. Uno, recuerda que su principal actividad económica, ¿cuál era? No te olvides del chat P. ¿Cuál es la principal actividad económica de Chincha? ¿Cuál es la principal actividad económica de Chincha? Ahí está. A ver, ahí me está respondiendo. Quiero ver. Ahí está. Comercio, dice Saulo. Claro. Ya, muy bien, Saulo. Muy bien. Recuerden. Chat P. Pucarate, Ahuanaco, Aymara. Ganadería. Chincha, comercio. ¿Desarrollo en la agricultura? Por supuesto que sí. Más del 50% de su producción, de su población, se dedica a la agricultura. Pero no es la actividad que genera más ingresos para el pueblo chincha. Es como que yo te diga, ¿cuál es la principal actividad económica del Perú actual? Entonces, la respuesta termina siendo la minería, pero no es a lo que más gente se dedica. La mayor cantidad de gente del Perú se dedica al comercio y a la agricultura, pero lo que más ingreso le genera al Estado es la minería. Y lo mismo que pasaba con el caso de los chinchas. La actividad que más ingresos generaba y que mantenía a la élite era la actividad comercial. ¿Ya? La actividad comercial.
¿Hay pesca? Por supuesto, están en Ica, tienen salida al mar. ¿Ya? ¿Hay agricultura? Claro que sí, usan canales de regadío y galerías filtrantes. Con eso no hay problema. Pero van a destacar el desarrollo del comercio a larga distancia. Y ahí estoy tapando con mi hermoso rostro el mapa. ¿Ya? Cuando hablamos del comercio chinchano, recuerden que se va a desarrollar esto. Dice acá, comercio triangular. ¿Ya? Triangular. Tú sabes que un triángulo termina siendo la unión de 3 puntos no colineales. ¿Ya? Entonces acá tenemos 3 puntos para el comercio. Tienes a Chincha en la zona de Ica, vas a terminar teniendo con el número 1 ¿ya? A la isla de Puna en la zona de Guayaquil en el Ecuador, y vas a tener con el número 2 ya a la zona del altiplano con los aymaras. Entonces, ¿qué va a hacer Chincha? Chincha va a terminar yéndose a estos lugares muy alejados para poder conseguir productos exclusivos, ¿ya? Exclusivos. No se olviden de este dato en particular, esto ha sido pregunta de examen. Chincha se caracteriza por desarrollar productos exclusivos, ¿ya? Exclusivos. Mira, yo siempre digo esto, Chincha terminaba siendo un comerciante de dos tipos. Me refiero a que Chincha era comerciante de productos que ellos mismos generaban. Chincha, por ejemplo, terminaba teniendo productos que ellos generaban y vendían. Por ejemplo, la madera tallada, la silografía. Segundo producto que ellos terminaban vendiendo. Chincha terminaba haciendo pescado seco y salado. A los peces que capturaba, les sacaba las vísceras y le echaba sal, los deshidrataba, los charqueaba, ¿ya? Como decía con el charqui en el altiplano. Los secaba y esta carne podía mantenerse más tiempo, logrando venderla a grandes distancias sin que se pudra, característica de los chincha. Pero por otro lado, los chincha eran grandes intermediarios, conseguían productos de lugares alejados y lo vendían en otros productos o en otras regiones alejadas. Terminaba siendo su negocio. ¿Ya? ¿Qué van a hacer los chinchanos entonces? Los chinchanos se van por mar desde Ica hasta Ecuador. ¿Por qué? Espero que recuerdes, lo vimos la semana pasada. La costa norte o la costa peruana tiene un mar frío por la corriente Humboldt o la corriente marítima peruana. Pero te decía que en la costa norte, cuando hubiera un fenómeno del Niño, termina apareciendo esto que está acá llamado con el nombre de Muyu o Spondylus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente marítima peruana, las aguas frías se retiran y comienzan a aflorar las aguas cálidas y en la costa norte aparece el Muyu. Los chavín desde hace tiempo consideraban de que esto terminaba siendo una señal de los dioses que venía el fenómeno del Niño, esta época de grandes huaicos e inundaciones. Y este Muyu terminaba siendo puesto en las tumbas de los gobernantes como una forma de poder llegar a la otra vida y seguir siendo gobernante, una ofrenda a los dioses. Entonces, esto como se hizo muy común, pero no era fácil de conseguir, Chincha encontró donde había muyo todo el año, en la línea ecuatorial donde hay aguas cálidas todo el tiempo. Se iban hasta allá, buceaban, sacaban muyo y lo vendían en lugares donde era difícil encontrar. En la costa se podía conseguir, pero donde no se podía conseguir era en la sierra, así que los chinchas se iban por ruta terrestre hacia la sierra centro y sur del Perú y comenzaban a terminar intercambiando el muyo por un producto que fuera de uso común en la Sierra Sur, pero que no era común en la costa norte. ¿Y eso qué cosa era? El charqui, la carne seca de auquenios. ¿Ya? Intercambio muy por charqui y los incas lo terminaban, o los chinchas lo terminaban llevando de un lugar a otro. Ese terminaba siendo su gran negocio, ¿ya? Su gran negocio. Traían productos de lujo, exclusivos, difícil de conseguir de un territorio alejado y lo llevaban a otro, donde conseguían otro producto complejo de conseguir y lo llevaban a un lugar alejado. Ese terminaba siendo la chamba de los chinches. Para acabar, ¿qué pasó? En el caso de la cerámica, ellos van a terminar haciendo cerámica utilitaria. ¿A qué me refiero? Ya que en la época del intermedio temprano la cerámica terminaba siendo religiosa, ¿ya? Pero ahora terminaban siendo jarrones, ¿ya? Para guardar agua, para guardar chicha. Terminaban teniendo un cuello largo, eran polícromos con imágenes geométricas, eso era lo que terminaban teniendo chincha. ¿Qué pasó al final con los chinchas? Chincha va a terminar siendo sometido, pero no a la fuerza, va a terminar siendo sometido pacíficamente por parte de los incas. ¿Qué pasó? Cuando los incas fueron avanzando de sur a norte y chocaron con los chinchas le dijeron a los incas, oye, ¿vienes a invadirme? Sí. Ah, invádeme nomás, no vengo a hacerte la bronca. Ya, ven, pero te diré que mis tierras no son muy buenas para la agricultura, aunque mi gente es bien chambeadora, explótalos más, no hay problema. Pero incas, yo sé algo de ti. Ustedes están avanzando de sur a norte. Supongo que tu objetivo es seguir creciendo hacia el norte. Sí. Los chinchas le van a decir, ¿y sabes con quiénes te van a enfrentar?
¿Sabes cuáles son esos pueblos? ¿Sabes quiénes son sus gobernantes? ¿Sabes cuáles son los puntos débiles por donde puedes invadirlos? Los incas decían no, los chinches decían yo sí sé, pues. Yo te puedo terminar ayudando, yo te puedo dar todos esos conocimientos que tengo. Y a cambio solamente te pido algo. Tú quédate con todas las tierras y con la mano de obra, lo que quieras, tú expándete, yo te voy a ayudar. Pero a cambio, donde tú vayas, déjame vender mis productos. Chinchá no es comerciante al mango, ¿ya? Mango. Todo lo van a ver negocio, ¿ya? Como quien estoy viendo acá al frente, ¿ya? Todo lo van a ver negocio, ¿ya? Con tal de ganar plata van a terminar permitiendo que esclavicen a su vieja. No importa, la cuestión es ganar plata, ¿ya? Y eso es lo que van a terminar haciendo los chinches. Profesor, una pregunta. Tú me dijiste hace un rato que los incas a los chimú le dieron un montón de ofrendas y recursos y vestimentas y mujeres y demás. Y a los chincha, los incas también quisieron hacer lo mismo. ¿Ya? Cuando hicieron un acuerdo, los incas dijeron, ya, que pasen estos productos finos para que veas lo que es finura. Y los chinchas le guardan tu porquería. ¿Ya? Yo tengo productos exclusivos, tú no. Así que los incas se quedaban sorprendidos con los panudos que terminaban haciendo los chinchas, más panudos que ellos. ¿Ya? Pero terminaron haciendo una alianza entre estos dos grupos. No se olviden. Ahí acabó y la siguiente semana ya tenemos que ver los incas. Vamos a ver preguntas para esta semana. ¿Ya? Pregunta número 1. ¿Ya? Pregunta número 1. Este es un tema de debate. Dice, según Rushdie, hay dos teorías, aunque la primera ya fue descartada. Hay dos teorías acerca de qué cosas son los wari. Lumbreras habla de un imperio, un reino expansivo que somete a otros, mientras que la señora Rushdie, la Caral, termina planteando de que son una serie de ciudades independientes que tuvieron mucha actividad comercial común. Dice, según Rushdie, la red vial que encontramos en el Horizonte Medio es la muestra de una gran actividad comercial interregional desarrollada en este periodo. Por otro lado, Lumbreras considera que el intercambio comercial que se propagó en los Andes centrales durante el Horizonte Medio se practicaba en los catus en las ferias. ¿Entre quiénes? En las ferias, no se olviden, está el productor de artesanías con el productor de alimentos. Entonces la respuesta termina siendo la clave A. ¿Ya? Los productos artesanales y los productos agropecuarios son los que van a intercambiar productos en esta época. Clave A. Pregunta 2. Con respecto a Wari, ¿verdadero o falso? ¿Iniciaron la construcción del santuario de Pachacamac? Falso. Ya existía, simplemente van a terminar difundiendo su culto. ¿Poseía un estado teocrático, militarista y regional? No, regional no, es expansivo. ¿Ya? Así que por lo tanto también ese es falso. Ya con eso tenemos clave. Se expandió a través de centros administrativos provinciales y las llamadas cabeceras de región, verdadero. Construyeron una red de caminos que unieron las ciudades a la cabeza de región, verdadero. La clave es la de dedo. En relación al horizonte medio, indique la alternativa correcta. ¿Se inició la formación del imperio incaico? No. Recuerden que ese es horizonte tardío todavía los incas. ¿Se formó la segunda regionalización de las culturas? No. El segundo desarrollo regional es después de Wari, después del horizonte medio. ¿Se caracterizó por tener un gran desarrollo urbanístico? Claro. Wari va a construir 51 ciudades, esa es la revolución urbana, esa es la clave, y de ese consolidó la elaboración de cerámica escultórica. No, eso ya se venía teniendo de la época mochica. Clave C. 4. Señal alternativa con respecto a la caída del Imperio Wari. El elevado costo militar en mantener en orden a su provincia. Sí, eso sí es correcto. ¿Ya? La propia extensión del territorio que hacía difícil las comunicaciones o la presión militar de los chancas e incas hacia Viñac. ¿De los incas? No. Los incas no tienen nada que ver con esta expansión. Es la 1 y la 2. La clave B. ¿De los incas por qué no? Porque los incas son después todavía. Después de los Wari vienen los chimú, después de los chimú vienen los incas. Pregunta 5. En relación al periodo prehispánico peruano, llamado segundo intermedio o intermedio tardío, son correctas las siguientes afirmaciones. Se inició en el siglo I y culminó en el siglo X. ¿En el siglo I? No. Recuerda, a ver, ¿dónde está Chimú? Intermedio tardío. Del 1100 a 1400. Del siglo XI al siglo XII, ¿ya? Hasta inicio del siglo XV. Entonces no va a ser del 1 al 10. Deseo termina siendo falso. Pregunta 2. ¿Existió el intercambio a larga distancia? Claro, si nos pregunté la Chincha, que acabamos de decir que tiene comercio marítimo y terrestre para eso. Wari logró consolidarse como imperio, pero eso ya no es en el intermedio tardío, eso es en el horizonte medio. Chimú ocupó gran parte de la costa norte, por supuesto que es el reino más importante de la costa norte, y los chancas se enfrentaron a los incas, sí, pero fueron derrotados en Yaguarpampa. Así que lo correcto es 2, 4 y 5. Clave avión. 6. Marca el enunciado correcto en relación al intermedio tardío. Sicán fue sometido por los incas. No, Sicán va a ser sometido por parte de los chimú. Los diferentes señoríos cusqueños se vieron obligados a unirse militarmente ante la amenaza de invasión de los chancas. Eso es correcto. ¿Ya? Así le van a pegar en la batalla de Yaguarpampa los incas a los chancas. Los huancas intentaron formar un imperio desde la Sierra Central. No, estos datos que están poniendo acá de formar un imperio es de los chancas, no de los huancas.
¿Y la D me dice el señorío de Ishma cayó sometido por el expansionismo chimú? No, porque ellos están en la zona del Urín, la zona del sur de Lima, y los chimú solamente van a llegar hasta el norte, hasta el valle del río Chillón. Así que la clave es la B de besito. Pregunta número 7. Los chimú formaron el estado más poderoso de la costa norte durante el periodo de los estados regionales tardíos, del intermedio tardío, y dominaron naciones como Tumpis y Cano Chancay. Muy bien. Las conquistas territoriales fueron inicialmente una consecuencia de... Ya, es por la A. Recuerda que los chimú van a comenzar a crecer no por las lluvias, sino por las sequías del fenómeno de la niña. Y esto es por la pérdida de fertilidad de los suelos, es que chimú comienza a expandirse para tener fuera de su región lo que no podían tener en la suya. Pregunta otro, la leyenda de Nailán está asociada a la tradición Sicán. Dice, la función social que cumplió el personaje sería la de introducir la civilización al Valle de Lambayeque. Más al sur, en la cultura chimú, aparece un personaje con las mismas características. Si Nailán es el dios fundador o el gobernante fundador de Sicán, recuerden que para chimú va a terminar siendo Takai Namo, que por ahí me ha respondido su compañero Daniel. Muy bien, Daniel. Pregunta número 9. Dice, a ver, esta es la que te decía hace un rato. En chimú se va a terminar haciendo una gran cantidad de sacrificio de niños, ¿ya? Y este masivo sacrificio infantil, ¿por qué terminó siendo? ¿Ya? Este era conseguir la victoria ante el asedio de Tupac Yupanqui, ¿ya? Ante la invasión de los incas, como te decía, se van a sacrificar niños intentando conseguir el apoyo de los dioses para ganar los incas, pero igualito perdió, ¿ya? Dice, señale las características que corresponden a la cultura chimú según lo visto en clase. A ver, chimú. Considerados los más grandes navegantes y comerciantes de su época. Chimú, no, los más grandes navegantes y comerciantes son los chinchas. Así que la 1 no es correcta. La 1 es falsa. Dice, su capital fue Chanchan, eso sí es correcto. Conquistados directamente por Pachacútec y de forma violenta. Directamente no, directamente el que los somete es Tupac Yupanqui, ¿ya? Aunque el Inca era Pachacútec en la época. Michancaman, que es el último rey y el de mayor expansión, logró la máxima expansión territorial, verdadero. Sus principales divinidades fueron la luna y el mar, también está bien. Así que la clave es 2, 4 y 5, clave A. 11. Fueron algunas características de los chinchas. La élite chincha la encabezan los comerciantes, sí, son los personajes más poderosos. Construyen sistema de camellones, no, ese es en la zona del altiplano, Tiahuanaco, Aymaras. Se especializaron en el taller en madera, por supuesto, en la xilografía. Elaboraron cerámica polícroma y pictórica. Polícroma, sí. Pictórica, también. No hay ningún problema con eso. Construyeron centros ceremoniales como el de Cahuachi. No, eso es de Paracas y de Nazca, pero no es de ellos. Así que la clave es 2, 3 y 4, o 1, 3 y 4, y la clave es la de avión. Vamos, faltan poquitas. El señorío de Chincha, mira, pregunta de examen, ¿ya? Dice, esto es lo que les decía hace un rato, ¿ya? La pregunta es larga, pero dice, al final, cuando el Tahuantinsuyo inició su expansión, buscó anexarlos a su territorio, a los Chincha, lo que logró solo después de pactar una alianza política con ellos. Para el gobierno inca, el señorío Chincha ofrecía. ¿Qué es lo que Chincha tenía? Chincha era un comerciante de productos exclusivos, ¿ya? De productos de buena calidad, y eso terminaba siendo lo que los terminaba haciendo importantes. Entonces la respuesta termina siendo acá. Es una comunidad de expertos que podían obtener bienes preciados, ya bienes de lujo, ¿ya? Así que la clave termina siendo la B de bandera. A ver, 3 más y nos vamos. Señala lo correcto sobre los chancas. ¿Tuvieron sus pacarinas en Chocolcocho, Orocococha? Verdadero. ¿Ocuparon parte de los valles del río Mantaro, Pampas y Pachachaca? Verdadero. ¿Su capital fue la ciudad de Siquillapucará? No, este es de la cultura Pucará en la zona de Puno. Dice, se establecieron en las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Verdadero. Así que 1, 2 y 4, la clave es de dedo. En relación a la cultura chachapoya, las ciudades son de la selva. ¿Ya? De la selva su cultura, y dice, indique lo incorrecto. De los sarcófagos eran tumbas unipersonales con forma humana, sí, muchos de los sarcófagos de Carajía terminaban teniendo esa característica. Los mausoleos eran tumbas colectivas, y el mausoleo de Rebash eran tumbas para varias personas. Elaboraron una cerámica escultórica y polícroma y el gran pajatén decorado como mosaicos de aves. Acá lo que no destaca es esto. La cerámica escultórica y polícroma. No es parte precisamente de su desarrollo. Su cerámica es monócroma por lo general. Sigamos. Último, los aymaras que te dije hace un rato.
En su expansión ocupó Puno, Bolivia, Argentina y parte de Chile. Entre sus construcciones más importantes se encuentran la Chulpa de Sillustani y la ciudad de Jatuncoya, eso es verdad. Los Lupacas fueron el grupo étnico que habitaron al sureste de la Titicaca. ¿Ya? Eso termina siendo verdadero. Entonces, Argentina sí van a terminar utilizando. Es verdadero, verdadero y verdadero. Así que las tres son verdaderos con B de varón, ¿ya? No son falsas con F de femenino. Así que ahí vamos a terminar dejando esa última clave. La siguiente semana, muchachos, cuya clase va a ser sábado como ahora, vamos a hacer incas. Así que vengan preparados porque tenemos que hacer en 1 hora y media incas, que es un tema gigante. Así que vengan repasando y vengan con sus preguntas a la mano. Katicita, te los dejo. Katy. Nos vemos la siguiente semana, muchachos, a seguir repasando. Que tengan suerte también mañana, hoy día, en su examen de más tardecito. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias por la clase. Chicos, vamos a dar nuestro examen semanal, ¿sí? Así que tómense unos 10 minutos y luego se conectan, ya tómense unos 15 minutos y luego se conectan para dar el examen. Sí, el examen es de las 100 preguntas. Tómense unos 15 minutos, aliméntense, consuman algo contundente para que puedan estar concentrados, para que puedan rendir el examen. Tan pronto lo resuelvan, lo envían y ya. Así que ya vayan, aprovechen